Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Onka y Star Rail, capítulo 201. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Derek yacía en la cama, dejando al descubierto su espalda hermosa y firme. Fei Xiao levantó sus piernas, fuertes y bien formadas, y apoyó suavemente los pies en su columna. Las plantas de sus pies rozaron suavemente su espalda. El arco de sus pies se ajustó perfectamente a la curva de la columna de Derek. Debido a su actividad previa, la espalda de Derek estaba cubierta de sudor, lo que permitía que los dedos de Fei Xiao se deslizaran libremente sobre ella. Los dedos de sus pies recorrieron los surcos de sus omóplatos. Fei Xiao sintió claramente la tensión de los músculos de Derek y una sonrisa curvó sus labios. Entonces, su pie se movió pícaramente hacia abajo. En el momento en que su talón rozó sus hoyuelos sacros, Derek se sobresaltó como si se hubiera electrocutado, levantando el cuerpo. Maestra, no puede jugar así. Derek extendió la mano y agarró el pie de Fei Xiao, amasándolo con fuerza. Sintiendo el cosquilleo en la planta del pie, Fei Xiao rió. Entonces giró su cuerpo y abrazó a Derek. Su brazo rodeó su cuello y ambos se apretaron fuertemente. El cansancio acumulado por luchar durante este tiempo ha desaparecido por completo. Parece que es mejor tenerte a mi lado más a menudo, le dijo Fei Xiao a Derek, satisfecho. Maestro, ¿le parece apropiado? Derek miró a Fei Xiao con los ojos en blanco. ¿Apropiado? ¿Por qué no lo sería? Dijo Fei Xiao con indiferencia, luego se levantó y caminó hacia el baño. El agua caliente de la ducha corría por su cuerpo, cayendo en cascada sobre su esbelto y tonificado físico. Mientras se duchaba, Fei Xiao también le preguntó a Derek, ¿qué piensa Jin Yuan? ¿Está dispuesto a unirse a nosotros? Por supuesto, el general Jin Yuan está básicamente dispuesto. Derek asintió y luego expuso su requisito. Sin embargo, necesita que verifique si me dejará influenciar por la codicia de Borisin por la carne y la sangre. Es normal. Fei Xiao terminó de ducharse y salió envuelta en una toalla. Mientras se secaba los oídos con una toalla, se acercó a Derek. Está bien, ve a ducharte también. Cuando termines, nos vamos. De acuerdo. Derek asintió y se dirigió al baño. Justo antes de entrar, miró a Fei Xiao y le preguntó. Por cierto, maestro, dijiste que revisarías mi progreso en el entrenamiento durante este periodo. ¿Qué te parece? Al escuchar la pregunta de Derek, Fei Xiao hizo una pausa por un momento, pero luego le levantó el pulgar. No está mal. ¡Excelente! Derek sonrió y aceptó el elogio. Un día después. Lo Fuxianzhou, prisión encadenada. Derek bajó lentamente. A su lado, Jing Liu lo seguía. Ayer, Fei Xiao llevó a Derek al trono de la divina previsión para encontrar a Jin Yuan, y discutieron el plan de acción específico. Para evitar más complicaciones, Derek tuvo que verificar este paso crucial el segundo día, para ver si podía resistir la tentación. Había muchos criminales atroces en la prisión de los grilletes. Matarlos no sería una carga para Derek ni para Xianzhou. Jing Liu miró a su alrededor con interés. La fuerza de Derek la hacía incapaz de descuidarse. En ese momento, ya se había quitado la venda y sus pupilas brillaban con una luz roja. ¿Es esta la primera vez que la señorita Jing Liu está en la prisión de los grilletes? Le preguntó Derek. Debido a su apariencia, la identidad de Jing Liu esta vez no era la de un prisionero de la Alianza Xianzhou, por lo que, naturalmente, nunca había estado en la prisión de encadenamiento. Jing Liu asintió. Es mi primera vez aquí. Antes, cuando estaba en Xianzhou, simplemente derrotaba gente y nada más, dijo Jing Liu, y luego cambió de tono. Sin embargo, aunque es mi primera vez, hay bastantes viejos conocidos aquí. Derek se rió entre dientes. Al llegar a la capa intermedia de la prisión Shackling, Derek sacó una llave y abrió una puerta de la prisión. Dentro había una bestia con el poder de la abundancia. La última vez que Luocha escapó de prisión, afortunadamente no fue liberada ni asesinada por Derek, quien llegó después. Pero hoy su buena suerte se agotó. Derek vino a quitarle la vida. Al ver aparecer a Derek y Jing Liu, corrió impaciente hacia los dos, queriendo devorarlos a ambos. Derek extendió el puño y lo estrelló contra su cintura. Una fuerza enorme se apoderó de él, y la bestia emitió un grito estridente. El puñetazo de Derek le destrozó la columna vertebral. Yacía en el suelo, gimiendo sin parar, pero incapaz de moverse. Al verlo derrumbado e incapaz de levantarse, Jing Liu se giró para mirar a Derek. Ven, Derek, devóralo y verás tu reacción. Entiendo.
Al oír a Jing Liu decir esto, Derek obedeció de inmediato. Sin embargo, no lo devoró crudo como un borisín común. En cambio, extendió el brazo, y de él emergieron innumerables hilos rojos que envolvieron a la bestia. Este se formó a partir de la energía de la luna carmesí. Al hacerlo, Derek pudo lograr el mismo efecto que el borisín devorando carne y sangre. La luna carmesí absorbió la vitalidad de la bestia en el cuerpo de Derek, quien inmediatamente sintió una oleada de frescura. Cabe decir que esta sensación fue realmente muy reconfortante. Al fin y al cabo, fue una reposición directa de vitalidad en el cuerpo. Fue como alcanzar una meseta y respirar profundamente oxígeno puro. Todo el cuerpo sentiría una ola de relajación. Sin embargo, eso fue todo. En términos de devorar, comparada con la devoración de voracidad, la absorción de borisín era muy inferior. Derek pudo resistir la tentación de voracidad, así que la tentación de borisín por la carne era un asunto menor. Jing Liu observaba atentamente desde un costado. Si Derek mostraba algún signo anormal, intervendría de inmediato para detenerlo. Sin embargo, vio a Derek dudar unos segundos. Justo cuando una sonrisa estaba a punto de dibujarse en su rostro, se detuvo de inmediato y su comportamiento volvió a la normalidad. ¿Se acabó?, preguntó Jing Liu, también sorprendido. Sí, se acabó. Derek asintió afirmativamente. Jing Liu examinó cuidadosamente a Derek, confirmando que efectivamente había devorado a la bestia y que su estado no se había visto afectado. Una expresión de satisfacción se dibujó en su rostro. Eres incluso mejor de lo que imaginaba. La gente normal ni siquiera puede controlar su apetito tan rápido. Quizás por eso estoy tan delgado, dijo Derek casualmente. Jing Liu lo miró de nuevo, sintiendo claramente que ocultaba algo, pero no tenía intención de profundizar en ello. Solo sabía que Derek había superado la prueba y podía pasar al siguiente paso. Jing Liu se quitó la venda y volvió a cubrirse los ojos. Vámonos, salgamos de la prisión de los grilletes. Bueno. Derek y Jing Liu salieron de la prisión de los grilletes. Afuera, Jin Yuan y Fei Xiao los esperaban. Al verlos salir, Fei Xiao preguntó de inmediato. ¿Cómo estuvo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Puede Derek ir al lado de borisín? Naturalmente, y lo hizo incluso mejor de lo esperado, dijo Jing Liu con gran seguridad. ¡Genial! En ese caso, podremos eliminar con éxito la amenaza de borisín. Fei Xiao caminó alegremente hacia Derek y le dio una palmadita en el hombro. Jin Yuan tampoco pudo ocultar su alegría. Como parte de la alianza Xianzhou, habían luchado contra los borisín en numerosas ocasiones, y existían muchas deudas de sangre entre ellos. Ahora que tenía la oportunidad de eliminar por completo al enemigo, estaba naturalmente muy complacido. Maestro, General Jin Yuan, entonces podemos proceder con el siguiente paso del plan, dijo Derek a Fei Xiao y Jin Yuan. Bien, adelante y hazlo con valentía. Durante este tiempo, cada uno de nosotros movilizará las fuerzas del Wolf y Yaoqing. Todo lo concerniente a borisín lo decidirás tú. ¿Entendido? ¿Tus órdenes?, asintió Derek. Sin más preámbulos, comencemos a actuar ahora. Después, Derek regresó a la comisión de alquimia con Jing Liu. Dentro de la comisión de alquimia, Castorice, Zipper, Yacine y Polixia esperaban la llegada de Derek. Verlo aparecer con una sonrisa les confirmó que podían proceder con el siguiente plan. Derek les dijo a algunos de ellos. Esta vez nos infiltraremos en la guarida de borisín. Hablemos de quién me acompañará. Zipper intervino de inmediato. Definitivamente tengo que irme. Sin mí, el disfraz de la señorita Jing Liu no podrá mantenerse a largo plazo. Además, en momentos críticos, puedo usar mi supervelocidad para transmitir mensajes. Y si esa ventaja existe, podría encontrar la oportunidad de usarla. Polixia dudó un momento y luego dijo, yo también iré con ustedes. Si hay combate aéreo, mi transformación en dragón gigante es más conveniente. La habilidad de vuelo de Derek, aprendida del gusano rey calamitoso, no sería fácil de descubrir. Y normalmente, la eficiencia y la comodidad del vuelo energético no se comparan con la forma de dragón gigante de Polixia. Bien, entonces trae a Polixia también. Derek asintió. Castorice luego dijo, ya que mi hermana se va, entonces yo también quiero ir al lado de borisín con Derek. No, no eres apta para ir, pensó Zipper un momento y negó con la cabeza. No debería haber mucha gente yendo al lado de borisín. Y para el disfraz de la señorita Jing Liu, es mejor disfrazarse de ti. Si llevamos a alguien más, borisín podría sospechar, pero es natural que te esperen. Así que Jing Liu se disfrace de ti es lo más adecuado. Al mismo tiempo, tu personalidad, al enfrentarse a alguien que no sea Derek, siempre mantiene deliberadamente la distancia.
Esto también facilita mucho que Ying-Liu se disfrace de ti. Ying-Liu asintió en silencio cuando escuchó a Zipper decir esto. Si le pidieran que se disfrazara de Zipper, esa terrorista social, o de Yacine, esa chica cálida por naturaleza que se preocupa por todos los que conoce, Ying-Liu simplemente no podría. Pero disfrazándose de Castorice, quien deliberadamente mantiene las distancias, sí podría. Al ver a Ying-Liu así, Zipper dijo rápidamente. ¿Ves? Incluso la señorita Ying-Liu cree que esto es lo más adecuado. Lo más importante es que solo si te saco de mi camino puedo encontrar una oportunidad para hacer trampa. Castorice no era estricta con la vigilancia de los demás, pero era muy precisa con Zipper. Si no se quitaba de en medio, Zipper no encontraría una buena oportunidad. Castorice miró a Zipper, siempre con la sensación de que tenía malas intenciones. Pero lo que dijo no estaba mal. Que Ying-Liu se disfrazara de ella era, sin duda, la mejor manera de mantener un disfraz discreto. Al mismo tiempo, Castorice sabía algo que Derrick y Zipper no habían considerado. Como amante de Derrick, quedarse en el Lo Fuxianzhou también tranquilizaría al general Jin Yuan. Fei Xiao era la maestra de Derrick, así que, naturalmente, confiaría en él. Jin Yuan y él aún tenían algunas diferencias, así que quedarse en el Lo Fuxianzhou haría que Jin Yuan se sintiera más tranquila. Tras sopesar cuidadosamente los pros y los contras, Castorice asintió lentamente. En ese caso, me quedaré en Lo Fuxianzhou por ahora. Así es. Zipper sonrió alegremente, pero inmediatamente sintió la mirada amenazante de Castorice. Si te atreves a hacer esto, definitivamente te mataré. Ante la amenaza de Castorice, a Zipper, por supuesto, no le importó. ¿Alguna vez has visto un gato tímido? Zipper caminó hacia Ying-Liu y le dijo. Señorita Ying-Liu, sígame a la habitación para el disfraz. Bueno. Ying-Liu asintió. Luego, los dos caminaron hacia un dormitorio. Mirando hacia atrás, todos estaban llenos de expectación. Era la primera vez que presenciaban a alguien usando la autoridad del titán de los trucos para disfrazar a otro, y se preguntaban qué efecto tendría. Pronto salió Zipper, y detrás de ella apareció otro falso Castorice. Derrick y los demás miraron a Ying-Liu, disfrazado de Castorice, luego se giraron para mirar al auténtico Castorice. Altura, complexión y apariencia. No se veía ninguna diferencia. Polixia y Castorice todavía tenían algunas diferencias, pero el disfraz que tenían delante no mostraba ninguna diferencia. No era sin diferencias. Aunque ambos Castorice poseían un aura que les impedía acercarse, el de Castorice era de rechazo por miedo a herir a otros, mientras que el de Ying-Liu era de una actitud de no me molestes. La gente familiar podría notar la diferencia, pero Borisin no podría. Junto con las dudas de todos, el disfraz de Ying-Liu desapareció al instante. Al verla recuperar su apariencia original, Zipper también les recordó. Por eso también dije que no dejaran ir a tanta gente. El disfraz debe ser más preciso, y demasiada gente afectará la manifestación de la autoridad del titán de los trucos. Comprendido. Derrick asintió. Entonces, para esta operación, solo iremos yo, Zipper, Polixia y la señorita Ying-Liu. Tras resolver esto, Zipper continuó tirando de Ying-Liu para preparar el disfraz. Mientras tanto, Derrick no perdió tiempo en encontrar a Moldu. Estos últimos días, Moldu había estado en Ascuas, temiendo que Derrick lo arrestara y lo enviara a la prisión de encadenamientos de Xianzhou. Si no hubiera sabido que no podía escapar, Moldu probablemente habría huido hace mucho tiempo. Cuando Derrick apareció ante él, se sobresaltó y casi pensó que Derrick tenía la intención de arrestarlo. Señor Derrick, ¿ya se decidió? Balbució Moldu. Claro que sí, asintió Derrick. He decidido ponerme del lado de Borisin y probar tus métodos. Al escuchar a Derrick decir esto, el rostro de Moldu instantáneamente se transformó en una expresión de éxtasis. Gané. Estos últimos días de espera no fueron en vano. Si traigo a Derrick de vuelta, con su poder, los Borisin podremos reunirnos y ya no tendremos que vagar por el universo como una jauría de perros callejeros. Otros seguidores de abundancia quieren utilizarnos, otras facciones también quieren utilizarnos, tratándonos a todos como carne de cañón. Ahora cambiaremos el destino de nuestro Borisin. Bien. Prepárate, y te llevaré desde Lo Fuxianzhou hasta el asentamiento de nuestra tribu. Una vez allí, te garantizo que prepararemos el mejor sacrificio de sangre para ti, repitió Moldu. En cuanto a la duda, seguía siendo el mismo viejo dicho. Moldu no creía en absoluto que Derrick pudiera resistir la tentación de devorar sacrificios de sangre para aumentar el poder. Espera 2 días, encontraré la oportunidad de salir de Lo Fuxianzhou. Entonces, tú nos guiarás. Recuerda no revelar mi identidad, le dijo Derrick a Moldu.
Entendido, entendido. Moldu asintió repetidamente. En su fuero interno, supuso que Derek pretendía ser tanto el jefe de guerra de Borisin como un oficial militar de Xianzhou. Moldu, naturalmente, apoyó firmemente esta duplicidad de comportamiento. Jugar en ambos lados permitiría a Borisin maximizar sus beneficios. Además, esto también demostraría la avaricia de Derek. Moldu creía que, mientras sus deseos internos fueran lo suficientemente grandes, inevitablemente se convertiría en un auténtico Borisin. Derek se preparó para irse, y antes de hacerlo, no olvidó recordarle a Moldu. Está bien, continúa escondiéndote. Además, durante este periodo, debes continuar resistiendo y no buscar ningún sacrificio de sangre. Entendido, entendido, puedes estar tranquilo. Incluso sin el recordatorio de Derek, Moldu no causaría problemas en ese momento. Tenía mucho miedo, temía encontrarse con alguien como Yanqing la próxima vez. El Lofu Xianzhou era realmente demasiado peligroso. No comer sacrificios de sangre durante unos días no era un problema. Unos días después, Derek, bostezando, fue a buscar a Moldu. Y detrás de él, también le siguieron Castorice, Zipper y Polixia. Durante los últimos días, Zipper había ayudado constantemente a Jing Liu con su disfraz. Ahora, incluso los aspectos menos similares de su comportamiento mostraban poca diferencia. Los desconocidos no podrían detectar ningún problema. Derek, ¿has dormido un poco mal estos últimos días, eh? Mientras caminaban, Zipper se quejó con Derek. Derek estaba a punto de decir algo, pero se lo tragó. No era solo que durmiera un poco mal. No le permitían dormir nada. Como estaban a punto de separarse, sobre todo con la partida de Zipper, si no se iba, Castorice, naturalmente, quería drenar por completo la energía de Derek para evitar que algo sucediera entre él y Zipper. En realidad, Castorice solo habría estado bien. El problema era que también estaba ese profesor sin escrúpulos que, todos los días, con el pretexto de entrenar, lo arrastraba a pequeñas habitaciones para sesiones íntimas. El físico de Fei Xiao era mucho más formidable que el de Castorice. Afortunadamente, Derek tenía suficiente energía de fecundidad y abundancia en su cuerpo. De lo contrario, y mucho menos ir al lado de Borisin, probablemente se habría celebrado un servicio conmemorativo para él en Lofu Xianzhou estos últimos días. Llegaron al lugar donde estaba escondido Moldu. Moldu apareció inmediatamente ante Derek. «Señor Derek», gritó primero con alegría. Luego, al ver a Zipper, Polixia y Jing Liu disfrazados de Castorice detrás de Derek, no pudo evitar retroceder asustado. Esto es. Derek le dijo a Moldu. No te preocupes, todos son mis compañeros. Naturalmente, tendrán que venir conmigo cuando vayamos al lado de Borisin. Ah, ya veo, así es. Moldu vio que Zipper y los demás no tenían intención de atacar, y solo entonces se relajó. Al mismo tiempo, pensó en secreto que a este nuevo jefe de guerra Borisin le gustaban mucho las doncellas hermosas. Pero eso también era bueno. Mientras sus deseos fueran lo suficientemente grandes, Borisin podría satisfacerlo. Y conociendo esta debilidad suya, también me conviene influir sutilmente en él, pensó Moldu. Con una vaga idea de la fuerza de Derek, sabía que le sería imposible abrirle el pecho y tomar la luna carmesí. Como no podía convertirse en el jefe de guerra Borisin, solo podía subordinarse a su lado. A Derek le gustaban las hermosas doncellas foxianas, lo que le facilitaba congraciarse y así aprovechar su cercanía. En cuanto a la aparente discapacidad de Polixia, simplemente la observó sin intención de subestimarla. Disfrazarse de discapacitado para atacar a otros solo podía hacerse una vez. Tras esa batalla, la mayoría de quienes conocían la situación en Xianzhou sabían que Polixia ahora estaba discapacitada, pero podía transformarse en un dragón gigante en cualquier momento, cambiando libremente. Derek, ¿ves lo genial que es ir al lado de Borisin? Siempre quise ser un ladrón famoso en el universo, pero dijiste que había restricciones aquí en Xianzhou. Una vez que lleguemos al lado de Borisin, ¿no seré libre para ser un ladrón?, dijo Zipper, dándole una palmadita en el hombro a Derek. Lo que quieras, dijo Derek con indiferencia. Moldu dijo rápidamente. Señora, tenga la seguridad de que los Borisin nos especializamos en estos asuntos. Una vez que lleguemos, podrá guiarlos libremente para saquear planetas. No tenemos miedo de que hagas cosas malas. Cuantas más cosas malas hagas, mejor. Zipper asintió con entusiasmo, aunque sus ojos estaban llenos de desdén. Lo que llama saqueo no requiere ninguna habilidad técnica. Voy a ser una ladrona famosa, y hago un trabajo que requiere habilidad técnica. Vamos, ya preparé la nave espacial, podemos irnos del Wofu directamente, le dijo Derek a Moldu. Mientras hablaba, le lanzó una gran pila de equipaje.
Ven, ayúdame a llevar estas bolsas. Está bien, Moldu sintió el pesado equipaje y asintió, apretando los dientes. Derek y los demás se movían con facilidad, mientras Moldu, que los seguía de cerca, luchaba por caminar, cargado con una pila de bolsas. Al llegar al puerto, la nave espacial ya los esperaba. El grupo entró en ella. Jin Yuan había organizado toda la ruta, y nadie vino a interrogarlos. Tras abordar la nave, los pocos comenzaron a volar con fluidez hacia el espacio exterior. Al abordar la nave espacial, Moldu todavía no podía confiar plenamente en Derek. Toda su mente estaba en un estado de tensión. No fue hasta que la nave espacial abandonó Lofuxianzhou que Moldu finalmente se relajó un poco. En ese momento, Derek miró a Moldu. ¿A dónde deberíamos ir ahora, Moldu? Tú guía el camino. Sí, señor Derek. Al escuchar a Derek decir esto, Moldu fue rápidamente al lado de Derek para guiarlo en la dirección a seguir. Mientras sostenía un mapa estelar y marcaba la dirección, Moldu dijo: nuestra nave bestia no está a muchos años luz de aquí. No tardará mucho en llegar. Las naves principales que los Borisin usan para sus viajes interestelares son naves bestia. Estas son bionaves con la capacidad de alimentarse, atacar y reproducirse. Comparadas con las naves comunes, las naves bestias son fáciles de mantener y cultivar, y en tiempos de crisis, no son incomestibles, solo que no son muy sabrosas. Se consideran naves cósmicas bastante buenas. Derek también quería ver cómo era esa nave bestia. Tras un largo vuelo, la nave llegó al otro lado de un planeta. Y en ese lado, una colosal nave espacial estaba atracada. La apariencia de la nave bestia, ¿cómo describirla? Realmente parecía un poco extraña, con un cuerpo aerodinámico, pero con varios órganos extraños creciendo en ella. Ubicada entre civilizaciones que aún no habían alcanzado la era interestelar, el diseño de esta nave bestia podría considerarse una existencia aterradora capaz de drenar la cordura. Quien puede comer esto realmente tiene buen apetito. Derek recordó el sabor de los barcos bestia registrados por la Alianza Xianzhou y no pudo evitar sentir náuseas por dentro. ¿Será tan asqueroso por dentro como por fuera? Preguntó Zipper con cara de disgusto. Ella era muy particular con la limpieza. Moldu dijo rápidamente desde un lado: no, el interior de la nave bestia está muy limpio. Derek y los demás, medio creyendo, dirigieron la nave espacial hacia el interior de la nave bestia. Al entrar, Moldu ya había contactado con el Borisin dentro de la nave bestia. Como la nave estelar llegó antes que la nave bestia, esta se abrió de par en par y absorbió a la nave estelar que transportaba a Derek. Una vez dentro, Derek y los demás se sintieron mucho más renovados. Los Borisin parecían feroces, pero en realidad, su civilización y tecnología eran bastante avanzadas. El interior de la nave bestia estaba dispuesto de forma similar a una nave cósmica normal. El olor no era el de la materia biológica, sino un aroma relativamente fresco. Sin embargo, una inspección más cercana revelaría que estos arreglos todavía estaban compuestos de la carne y la sangre interna de la nave bestia. Al llegar a su destino, Derek y los demás desembarcaron. De inmediato, aparecieron decenas de Borisin. Moldu, ¿son estos los regalos que trajiste? Unos cuantos trozos frescos de carne y sangre. Huelen bastante bien. Al oírlo hablar, la expresión de Derek se volvió ligeramente fría. Apareció ante él al instante, moviendo ligeramente los pies para elevarse por encima de su cabeza, y extendió la mano, presionándolo contra el suelo. Entonces Derek desató el poder de la luna carmesí y devoró a Borisin. Tras consumirlo, su rostro reveló una expresión de satisfacción. Los demás Borisin observaron la situación. Algunos que no estaban dispuestos a obedecer, justo cuando estaban a punto de actuar, fueron detectados por Derek. Cambiando ligeramente el paso, como si se teletransportara, apareció ante ellos y extendió la mano, derribando a estos Borisin. Y desató la técnica devoradora de la luna carmesí para consumir a estos Borisin. El otro Borisin, al ver esta escena, inmediatamente se atragantó como una cigarra. Derek volvió su mirada hacia Moldu. De hecho, el método devorador de Borisin realmente se siente muy cómodo. Jaja, mientras quieras, Lord Derek. Moldu dijo alegremente. Tan pronto como Derek comenzara a devorar, inevitablemente caería. En cuanto a si comía otras especies del universo o a sus compañeros Borisin, a Moldu no le importaba. Incluso entre padres e hijos, las emociones de los Borisin no eran tan profundas, y mucho menos de parentesco. Moldu miró al otro Borisin y declaró con orgullo. Lord Derek destrozó al anterior jefe de guerra Olai y obtuvo la reliquia sagrada de Borisin, convirtiéndose en el nuevo jefe de guerra. De ahora en adelante, si a alguno de ustedes le falta el respeto a Lord Derek, correrá la misma suerte que estos individuos.
Había otros Borisin que todavía se mostraban algo reacios. Al ver esta situación, Derek corrió inmediatamente hacia varios Borisin, extendió su brazo y los sometió y devoró por completo. Ahora bien, ¿alguno de ustedes todavía tiene una opinión? Preguntó Derek de nuevo. No, ninguna en absoluto. En este punto, todos los Borisin que le precedieron estaban completamente convencidos y sumisos. Incluso creían que era algo natural. Así es, esta es la actitud que debe tener un jefe de guerra de Borisin. En la tribu Borisin, no existe la política ni la lucha. Solo los fuertes sobreviven. Quien ostenta el mayor poder, sus palabras tienen peso. Moldu observaba las acciones de Derek desde un lado, con una mirada de alegría en los ojos. Había pensado que Derek necesitaría tiempo para adaptarse a la civilización borisina, pero ahora parecía que ya se había adaptado muy bien a la forma en que los borisinos abordaban los problemas. Ahora se podría considerar que trajo un poderoso jefe de guerra al Borisin. El dominio de Derek había establecido un prestigio inicial dentro de la tribu Borisin. Los Borisin no se atrevieron a desobedecer sus órdenes. Vamos, es hora de dirigirnos al cuartel general de Borisin, le dijo Derek a Moldu. En ese momento, Moldu también había recuperado su forma de Borisin. Una figura humana con cabeza de lobo y cuerpo de más de 3 metros de altura. Cualquier persona común se sorprendería, pero Derek pensó que, comparado con Olay, Moldu era muy inferior. Olay aún podía considerarse un auténtico señor feudal, pero Moldu no era más que un bandido común. Sí, Lord Derek, yo guiaré el camino ahora, dijo Moldu, asintiendo repetidamente. Tras presenciar cómo Derek devoraba a los Borisin, Moldu había desarrollado una confianza inicial en él. Ahora ansiaba traer a Derek de vuelta al cuartel general de los Borisin y declarar el nacimiento de un nuevo rey a todos los Borisin. Derek continuó. Por cierto, con respecto a mi identidad, no reveles mi apariencia. No le importaba si los altos mandos de la alianza Xianzhou conocían sus verdaderas intenciones, pero Derek aún necesitaba considerar los sentimientos de la gente común de Xianzhou. Lo entiendo, Lord Derek. Moldu creía que Derek tenía la intención de jugar en ambos lados y lo apoyó plenamente. Zipper también le hizo una petición a Moldu, diciendo: oh, también déjame ver tu mapa estelar, así puedo ver qué planetas son interesantes. Sí, señorita, asintió Moldu repetidamente. Zipper sentía verdadera curiosidad por estas cosas. Dominar más información sobre diversos planetas la ayudaría a convertirse en una excelente ladrona del universo en el futuro. Mientras tanto, Polixia y Jingliu, disfrazados de Castorice, permanecieron en silencio a un lado. Derek observó la nave bestia con atención. Sin embargo, esta nave era un modelo Borisin estándar. Durante las batallas con la alianza Xianzhou, innumerables naves similares habían sido hundidas, derribadas o capturadas, con todos sus datos registrados. Derek miró a su alrededor, simplemente confirmando la información. La nave bestia comenzó a moverse, rumbo al planeta donde residían los Borisin. Derek dio una vuelta y, al no encontrarle ningún interés, regresó a la sala de mando central. Moldu, ¿dónde está la sala de descanso? Llévame allí. Sí, Lord Derek. Moldu condujo a Derek y a los demás hacia la sala de descanso. Zipper seguía estudiando los mapas estelares y no los siguió. Al llegar a la sala de descanso, Derek volvió a maravillarse del nivel de la civilización y la tecnología de Borisin, y de su sistema de clases claramente estratificado. La sala de descanso preparada para Derek era mucho mejor que su habitación en la posada Especias de la Vida. Las opciones de descanso y entretenimiento eran muy abundantes. Lord Derek, ¿está satisfecho? Si no lo está, ¿puedo cambiarlo?, preguntó Moldu con preocupación, temiendo que se disgustara. Está bien. Derek no fue tan quisquilloso como para quejarse y asintió con satisfacción. Bien, Moldu suspiró aliviado al oír la aprobación de Derek. Luego señaló las salas de descanso cercanas y dijo: estas son las habitaciones preparadas para las damas. Todas pueden ir a descansar. Derek dio un paso adelante, preparándose para entrar a su habitación, pero para su sorpresa, Jingliu entró primero. Esto sorprendió a todos. ¿Qué está pasando?, pensó. ¿No habíamos quedado en que las hermanas permanecerían juntas y ella se quedaría con Polixia? ¿Por qué viene ahora a mi habitación? Derek reaccionó rápidamente. Fingió que no pasaba nada y entró en la habitación. Polixia, frotándose los ojos, entró en su habitación. Tras entrar Derek, cerró la puerta de la nave. Dentro, Jingliu, todavía disfrazada de Castorice, estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, descalza y con los ojos cerrados en reposo.
A pesar de tener exactamente el mismo rostro, Jingliu emanaba un aura completamente distinta a la de Castorice. Señorita Jingliu, ¿qué está haciendo?, preguntó Derek. Con solo ellos dos, y sin que Derek intentara ocultar nada, no le preocupaba que lo escucharan a escondidas. Con su fuerza y la de Jingliu, si de verdad podían ser escuchados, lo aceptarían. El disfraz de Jingliu desapareció y recuperó su apariencia de mujer madura de cabello plateado. Sus pies descalzos estaban al descubierto, y la curva de su empeine tenía una agudeza agresiva. No estoy acostumbrada a estar con alguien con quien no me comunico durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, estar contigo me parece más normal, le dijo a Derek. Sus ojos escarlata lo miraron con un tono ligeramente burlón. A mí no me importan estas cosas, ¿por qué a ti sí, hermanito Derek? Ella incluso estiró su pie derecho en un gesto burlón para empujarlo. La expresión de Derek era casi muda. Jingliu estaba un poco fascinada por Mara. Sus acciones eran bastante salvajes. Caminó en silencio hacia el sofá y se sentó, ignorando su provocación. Pero incluso después de cerrar los ojos, seguía sintiendo que sus pies descalzos aparecían ante él, como una espada atravesándole el pecho. Jingliu miró a Derek, especialmente su aura fuerte pero juvenil, lo que la desquició aún más. Tanto si Derek se negaba rotundamente como si se dejaba seducir de verdad, Jingliu no haría mucho más. Como mucho, lo dejaría de lado. Pero era esta tímida resistencia la que le daba la sensación de una hermana mayor burlándose de un joven. Era muy interesante. Ni siquiera prestaba atención a la gente común con semejante aura, y las personas con la fuerza de Derek habrían superado su infantilismo hacía tiempo. Solo Derek era el más adecuado. Ella se acercó a él, simplemente sentándose en el sofá, apretándose contra él. Derek se apartó y Jingliu se acercó de nuevo. Después de varias veces, Derek se vio obligado a sentarse en el borde del sofá. Señorita Jingliu, ¿qué quiere exactamente?, preguntó con tono de impotencia. Claro, para provocarte, hermanito Derek. Jingliu extendió la mano para levantarle la barbilla y también extendió las piernas para colocarlas sobre sus muslos, usando su propia fuerza para presionarlo contra el sofá. ¿Qué? ¿No estás convencido? Si no lo estás, puedes derrotarme, y entonces, naturalmente, dejaré que me devuelvas la provocación. La fuerza actual de Derek todavía era ligeramente inferior a la de Jingliu. A menos que recurriera descaradamente al estancamiento perpetuo, no podría derrotarla. Los labios de Jingliu rozaron la oreja de Derek mientras exhalaba suavemente. El frío gélido desprendía una fragancia, pero irónicamente, encendió la llama que lo ardía en lo más profundo de su ser. Está bien, no jugaré más contigo. Jingliu solo llegaría hasta aquí. Se bajó de Derek y caminó descalza hacia la cama. Recuerda, si vivimos juntos durante este tiempo, te atormentaré así juguetonamente según mi estado de ánimo. Si quieres resistir, recuerda fortalecerte bien. Ningún individuo de nivel emanador era rival para ella, y entre los que no lo eran, pocos podían enfrentarse a ella. Casualmente, Derek poseía este potencial. Sumado a que también aprendió su esgrima, esto aumentó aún más la expectación de Jingliu. Derek no dijo nada, solo le hizo una seña obscena a Jingliu. Jingliu, indiferente, se tumbó en la cama y se durmió profundamente. Con los ojos cerrados, parecía tan fría, noble y hermosa, a diferencia del temperamento enloquecido y aturdido que tenía cuando los tenía abiertos. Derek se dijo a sí mismo que definitivamente tenía que encontrar la manera de seguir mejorando su fuerza. No solo su cuerpo principal, sino también sus otros clones. Durante este tiempo, los clones habían estado inactivos demasiado tiempo. Era hora de prepararse para actuar. Fuera de la sala de descanso de la nave bestia, Zipper regresó tras revisar los mapas estelares. Originalmente, había querido escabullirse para buscar a Derek, pero justo cuando estaba a punto de llamar, una sirvienta borisina que custodiaba el pasillo la detuvo. La señorita Zipper, Lord Derek y la señorita Castorice están descansando. Será mejor que no los moleste, dijo la sirvienta borisín, de 2 metros de altura y con su pelo. Ah, ya veo. Entonces me voy ahora. Zipper se fue con una expresión normal, pero cuando le dio la espalda a la sirvienta borisín, la expresión de su rostro se volvió extremadamente intrincada. ¿Qué? Jingliu, ¿qué haces?, pensó. Quería aprovechar la oportunidad para armar jaleo mientras Derek estaba desocupado. ¿Y aún sigues ahí? ¿Qué haces? Zipper no llegó a pensar que algo estuviera pasando entre Jingliu y Derek. Tenía otra idea en mente. Jingliu había aceptado un soborno de Castorice para monitorear a Derek.
Parece que la dificultad de aprovechar las oportunidades aumentará significativamente, murmuró Zipper para sí misma. Además de Zipper, otra persona también reflexionaba. Era la hermana de Castorice, Polixia. Sentada en su silla de ruedas, sus delgados pies golpeaban inconscientemente la alfombra de la sala de descanso. Estaba algo preocupada por lo que pudiera estar pasando entre Jingliu y Derek en la habitación contigua. Después de todo, la señorita Jingliu tiene el rostro de mi hermana. ¿Qué pasa si Derek no puede controlarse? El rostro de Polixia se sonrojó levemente y su mente no pudo evitar divagar. Polixia no quería que pasara nada entre Derek y Jingliu. Sin embargo, en el fondo, esperaba que Derek no fuera tan devoto. Si algo le pasaba a ella, sería bueno. Entre cuñada y cuñado. Sabía que ese sentimiento era pecaminoso, pero Polixia no pudo contenerse. Desde que Derek y Castorice aparecieron ante ella, la imagen del apuesto joven se había grabado profundamente en su memoria. Más tarde, cuando su cuerpo estaba siendo remodelado, Derek también lo vio todo sobre ella. En ese momento, se sintió avergonzada y molesta, pero después, no pudo evitar sentir extraños sentimientos románticos. Pensó que, a medida que su hermana y Derek pasarán más tiempo juntos, podría ir desprendiéndose poco a poco. Sin embargo, descubrió que la inquietud en su corazón se hacía cada vez más fuerte. Sobre todo, las varias peleas junto a Derek le brindaron más conmociones emocionales. Ojalá algo pudiera pasar. Castorice y Derek estaban juntos, y ella tampoco quería separarse de ellos. Quería estar juntos para siempre. Polixia pensó para sí misma. Si Derek no podía contenerse a medias, sería ella, como su cuñada, más adecuada. Polixia sintió que su rostro ardía intensamente y rápidamente palmeó sus mejillas, deteniendo sus pensamientos salvajes. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Cuando era temprano en la mañana, Zipper se deslizó secretamente en la sala de descanso de Derek. Vio a Jingliu durmiendo profundamente en la cama, incluso cruzando las piernas con orgullo, con sus pies blancos como el jade, puros como la nieve invernal, en alto y balanceándose. Zipper miró a Jingliu en ese estado, luego se giró para mirar a Derek, quien estaba recostado en el sofá, y no pudo evitar reírse. Derek, no dormiste bien esta noche, ¿verdad? Zipper se acercó a Derek y le susurró. Por supuesto que no. Derek miró fijamente a Zipper. Zipper extendió la mano y tocó la mejilla de Derek, y continuó preguntando. Entonces, ¿quieres dormir conmigo esta noche? Te garantizo que tendrás una cama donde dormir. ¡No! Derek respondió al instante. Entonces me quedaré mirándote mientras sigues durmiendo en el sofá. Zipper le dio una palmadita a Derek en el estómago y se acercó a Jingliu, que ya estaba despierto. Señorita Jingliu, estoy aquí para disfrazarla. De acuerdo. Jingliu asintió suavemente. Posteriormente, bajo la influencia de la autoridad de trucos de Zipper, Jingliu recuperó la apariencia de Castorice. Solo después de hacer todo esto salieron de la sala de descanso. Mientras se preparaban para irse, Derek también usó su teléfono para llamar a Polixia. En ese momento, Derek llegó a la puerta de la habitación, y Polixia, en su silla de ruedas, llegó justo en ese momento. Al ver las apariciones de Derek y Jingliu, Polixia supo que no había pasado nada y su corazón se relajó. El grupo caminó hacia el comedor de la nave bestia. Lord Derek, señorita Castorice, la criada de Borisin saludó rápidamente a Derek y a los demás. Derek asintió levemente y preguntó, ¿está listo el desayuno de hoy? Señor Derek, ya está preparado, respondió rápidamente la sirvienta de Borisin. Eso es bueno. Al entrar al comedor, ya se había servido una generosa cantidad de comida. Aún quedaban algunos chefs en la nave bestia, todos capturados de diversos planetas, ya que los borisinos también buscaban delicias culinarias. Moldu sabía que Derek no comería sangre cruda de sacrificio, así que ya había ordenado a los chefs que prepararan comida cocinada. Lord Derek, ¿está satisfecho con la comida? Si no, mataremos a los cocineros ahora mismo. La sirvienta de Borisin pronunció las palabras más crueles con la actitud más humilde. Esta comida no está mal. Manténlos con vida. Además, si vuelves a mencionar matar o no matar delante de mí, te mataré primero. Y en cuanto a los demás, vivan o mueran, solo mi palabra cuenta, le dijo Derek a la sirvienta. Me equivoqué. La sirvienta de Borisin asintió con miedo. Salid. Sí. Derek continuó disfrutando su comida. Después de comer, continuó deambulando ociosamente alrededor del barco bestia. Mientras Derek se aburría, Moldu no se atrevió a detenerse ni un instante.
Lideró a los otros Borisín, pilotando la nave bestia, avanzando hacia la zona poblada de los Borisín. Durante el vuelo, muchas otras naves bestia de Borisín convergieron con la de Derek. Morir. Derek asestó un puñetazo y mató a un Borisín, destrozándole la cabeza. Había muchos otros cadáveres de Borisín en el suelo, todos absorbidos por Derek, dejando solo un poco de piel. La mirada de Derek cayó sobre el Borisín restante, que ahora estaba en silencio por el miedo, con una sonrisa cruel en sus labios. Luego preguntó suavemente: «Ahora bien, ¿hay alguno de ustedes que aún no esté convencido?» Todos los Borisín presentes se arrodillaron al unísono ante Derek, mostrando sumisión. Sin embargo, todos estos Borisín medían más de 2,5 metros, así que, incluso arrodillados, eran casi tan altos como Derek, quien medía poco más de 1,7 metros. Estos Borisín que los precedieron provenían de otras naves bestia. Arrogantes como eran, se resistían a someterse a un jefe de guerra que no fuera Borisín, como Moldu les había ordenado. Todos corrieron hacia la nave bestia de Derek, con la intención de destrozarle el pecho, recuperar la luna carmesí y convertirse en jefe de guerra. Sobre todo después de ver a Derek y su físico, mucho más delgado que incluso el del más débil Borisín, su desprecio se intensificó. Entonces todos desafiaron a Derek, queriendo matarlo. Ante sus desafíos, Derek, naturalmente, no mostró piedad. Atacó con los puños, derribándolos uno a uno, convirtiéndolos en cadáveres que luego fueron devorados por la luna carmesí. Someter a los Borisín también era muy fácil. Simplemente derrotarlos. Si Derek realmente solo deseara dominar el universo en lugar de salvar el mundo, ni siquiera necesitaría manipular a los Borisín. Podría usarlos directamente. Al ver que los Borisín restantes se habían rendido, Derek no hizo nada más. Los miró fijamente y dijo: «Ahora, regresen a sus naves bestia y síganos para encontrarnos con otros Borisín». Tras hablar, intentó marcharse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, un tal Borisín exclamó: «Mi señor, tengo un regalo para usted». ¿Un regalo? ¿Qué clase de regalo?, le preguntó Derek, desconcertado. Carne y sangre frescas, alimento tierno, sin duda el mejor manjar del universo. Aunque no tiene mucho poder de abundancia, su sabor es sin duda excelente. Borisín continuó diciéndole esto a Derek. Un atisbo de reticencia se reflejaba en su rostro, mostrando cuánto le dolía. ¿Qué manjar? No me interesa. Lo único que me importa es el poder de la abundancia en la carne y la sangre, dijo Derek frunciendo el ceño. La cabeza de este tipo estaba llena de pensamientos caníbales. A Derek no le interesaba en absoluto, e incluso lo encontraba repulsivo. Al mismo tiempo, condenó mentalmente a Borisín a muerte, planeando ser el primero en matarlo cuando llegara el momento. Al ver la expresión de Derek, Borisín dijo rápidamente: «Mi señor, esta es una cantante de la raza alada, muy famosa en todo el universo. Su carne y sangre deben ser increíblemente tiernas. Si la devoráis, no solo será deliciosa, sino también muy satisfactoria». ¿Raza alada? ¿Cantante famoso? Esto me suena un poco familiar. Derek le preguntó rápidamente a Borisín: «¿Cómo se llama el cantante del que estás hablando?» «Petirrojo». Borisín respondió sinceramente. Al oír ese nombre, Derek se acercó de inmediato y preguntó: «¿Dónde está ahora? ¿No le han hecho daño?» Este tipo encontró enseguida a alguien famoso. Derek también conocía a este personaje, y si era posible, Derek no quería que le hicieran daño. Al mismo tiempo, si Robin realmente sufriera algún daño, su hermano Sundai probablemente desataría una venganza frenética. «Todavía no, Lord Derek. Me encontré con la nave espacial de Robin justo antes de venir. Acababa de capturarlos cuando recibí la orden de Lord Moldu, así que vine rápidamente». Al ver la expresión de interés de Derek, el corazón de Borisín se iluminó y continuó: «Para preservar la frescura de la comida, ordené que nadie la dañara. Ya que Lord Derek está interesado en ella, le garantizo que la traeré sin afectar su sabor en absoluto. No me hables de gustos. Recuerda, tráela, perfectamente intacta, sin un solo rasguño». Derek volvió a recordarle esto a Borisín. «Sí». Se fue rápidamente. En ese momento Moldu también vio el truco, creyendo entender los pensamientos de Derek, y persiguió a Borisín después de que se fue. «Recuerda, cuando te encuentres con la señorita Robin más tarde, sé educado», le dijo Moldu. «¿Eh? ¿Por qué?». Borisín parecía confundido. «Aún no conoces las preferencias de nuestro señor. Además de la fuerza, le gustan sobre todo las doncellas hermosas y lindas. Así que quiere que traigas a la señorita Robin, no para consumirla», le dijo Moldu. «Oh, entiendo». Borisín asintió con claridad y corrió hacia su nave.
Mientras corría, no pudo evitar agradecer a Moldu. Gracias por el recordatorio, Lord Moldu, de lo contrario habría cometido un grave error. En una vivienda temporal de Borisin en un planeta desierto, la nave espacial que transportaba a la famosa cantante cósmica Robin y su equipo directivo fue atacada por Borisin, y todos se convirtieron en sus prisioneros. Señorita Robin, ¿qué debemos hacer?, le preguntó preocupada su asistente. Primero cálmense, no nos apresuremos. Averigüemos los patrones de movimiento de estos Borisin y luego busquemos una oportunidad para escapar de aquí, dijo Robin con calma a los demás. Había viajado a innumerables planetas del universo, e incluso se había adentrado en zonas de guerra, por lo que tenía una vasta experiencia en el manejo de emergencias. Al oír a Robin decir esto, los demás se tranquilizaron un poco. Pero Robin todavía se sentía muy inseguro y ansioso en el fondo. En los conflictos anteriores que había enfrentado, siempre había un bando que la apoyaba. Incluso si era peligroso, aún había fuerza para enfrentarse al oponente. Pero ahora, estaban en lo profundo de la guarida de Borisin, y solo podían esperar una posibilidad de escape lamentablemente remota. Robin estaba en realidad bastante desesperada, pero no quería que otros se desesperaran, así que no lo demostró. Observó en silencio su entorno, buscando una oportunidad para escapar. Justo entonces, la puerta de su celda se abrió y entró el Borisin que había hablado antes con Derek. Al ver a Robin, sus ojos se iluminaron. Este era un tesoro raro para ser entregado al jefe de guerra. Al percibir su mirada, Robin retrocedió 2 pasos instintivamente. Sus otros asistentes, al ver la situación, se interpusieron rápidamente frente a Robin para evitar que Borisin le hiciera daño. No se preocupen tanto, señorita Robin. Su suerte ha llegado. ¿Vendrá conmigo? ¿Me vas a comer?, le preguntó Robin. No había encontrado una oportunidad de escapar, y su destino iba a terminar así. La desesperación invadió el corazón de Robin hasta su punto máximo, pero aún así decidió aceptar con calma su destino. Robin finalmente habló. Señor Borisin, mis amigos no tienen el poder del camino de la abundancia, ni son famosos en el universo. No ganará nada comiéndolos. Si es posible, le ruego que los deje ir. Señorita Robin. No digas eso. Los compañeros de Robin dijeron con ansiedad. Robin hizo un gesto con la mano, abriéndose paso entre los demás y caminando hacia Borisin. Movimiento audaz, vamos. Al verla comportarse de esa manera, Borisin la elogió. Robin, resignada a su destino, lo ignoró y simplemente siguió adelante. Mientras caminaban, el Borisin le dijo, no te haré daño. Quiero presentarte a nuestro nuevo jefe de guerra. Los pasos de Robin vacilaron al oír esto. ¿Acaso el anterior jefe de guerra Borisin no estuvo preso en Xianzhou durante cientos de años? ¿Había surgido un nuevo jefe de guerra? Sintió algo de curiosidad, pero de inmediato comprendió que estos asuntos no tenían nada que ver con ella. Después de todo, estaba a punto de convertirse en comida para alguien, y su vida probablemente estaba llegando a su fin. En ese momento, Borisin continuó. Y tu vida no correrá peligro. Nuestro jefe de guerra no tiene intención de comerte. En cambio, planea llevarte a Suaren. Al escuchar esto, la expresión de Robin finalmente cambió drásticamente. No, eso es imposible. Será mejor que me mates. Dijo algo asustada. ¿Cómo sería el nuevo jefe de guerra de Borisin? Robin imaginó una imagen de Borisin de más de 3 metros de altura, cubierta de pelo. Esto no puede ser. Al verla mostrar tal expresión, el rostro de Borisin se enfrió y le dijo a Robin, señorita Robin, no tiene derecho a negarse. Puede optar por suicidarse, pero sus asistentes a su lado se convertirán en nuestro sacrificio de sangre. ¿Bromeas? ¿Cómo pude perder esta oportunidad de congraciarme con el jefe de guerra? Al oírlo decir esto, el rostro de Robin pareció como si le hubiera caído un rayo. Finalmente, tras un momento de lucha interior, asintió lentamente. Está bien, te lo prometo. Eso está mejor. Borisin sonrió. Y creo que definitivamente te enamorarás de nuestro nuevo jefe de guerra. La apariencia de Derek era muy delgada a los ojos del Borisin, pero este también sabía claramente que, desde una perspectiva humana, era un hombre incomparablemente atractivo. Incluso un reconocido cantante cósmico, creía, tendría dificultades para resistirse al encanto del nuevo jefe de guerra. Llevó a Robin a la nave espacial de Derek. Después de una serie de inspecciones, él y Robin entraron. Cuando casi llegaban a la sala de descanso y entretenimiento, Borisin se detuvo. Solo pudo mirar a Robin y decirle, señorita Robin, vaya a conocer a nuestro nuevo jefe de guerra.
El corazón de Robin estaba extremadamente tenso en ese momento. No escuchó en absoluto lo que decía Borisín. Ella simplemente caminó mecánicamente hacia adelante, para afrontar su destino desconocido y trágico. Para ella, esa corta distancia parecía siglos. Mirando la puerta de la sala de entretenimiento, la abrió lentamente con la mano. Por el bien de sus compañeros, a quienes había implicado inadvertidamente, no tenía elección. Entonces vio que dentro de la sala de entretenimiento, solo había un joven apuesto. Esto era completamente diferente de la escena que ella había imaginado. Al mirar al joven, Robin no pudo evitar decir algo. ¿Es este jefe de guerra Borisín tan pervertido? ¿Incluso le gustan tanto hombres como mujeres? Derek, al oír a Robin decir esto, estaba lleno de interrogantes. ¿Tú eres, qué? Al ver el estado de Robin, el rostro de Derek estaba desconcertado. Este joven parece varios años menor que yo, con una expresión tan simple, como la de un estudiante que aún no ha terminado la escuela. No es posible que desconozca por completo la situación actual, ¿verdad? Un sentimiento de simpatía surgió en el corazón de Robin. A ti también te capturó el Borisín, ¿verdad? No te preocupes, te ayudaré, le dijo Robin a Derek. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Preguntó Robin con curiosidad. Soy el jefe de guerra de Borisín. Derek admitió directamente su identidad. Al oírlo decir esto, Robin retrocedió 2 pasos instintivamente. Pero entonces, su rostro se transformó en un silencio atónito. Sé que lo dijiste para aliviar la tensión, temiendo que estuviera nervioso. Pero, sinceramente, ya hemos llegado a este punto. Que estemos de buen o mal humor no importa mucho, le dijo Robin a Derek con dulzura. Justo cuando Derek no sabía qué decir, entró una doncella Borisín. Al ver que de repente aparecía un Borisín extra en la habitación, la respiración de Robin se volvió rápida y tensa. Cuando llegó hasta Derek, la doncella Borisín se arrodilló inmediatamente con la mayor sinceridad. Jefe de guerra, señor, dijo nerviosa. Ya he preparado la cámara de descanso de la señorita Robin. Puede llevarla a la cámara cuando quiera. Está bien, puedes irte, dijo Derek casualmente, agitando la mano hacia la doncella Borisín. Al ver el comportamiento de Derek, la doncella de Borisín respiró aliviada. Luego, ante la mirada atónita de Robin, se alejó de Derek. Robin se pegó de inmediato a la pared, mirando a Derek con recelo. ¿De verdad eres el jefe de guerra Borisín? Así es, te lo acabo de decir, soy el nuevo jefe de guerra de Borisín, asintió Derek. Entonces, ¿tu apariencia actual es solo un disfraz? Le preguntó Robin a Derek con cautela. ¿Pero por qué Derek haría tal cosa? Dejó a Robin confundido. ¿Podría haber cambiado su apariencia para que me sintiera a gusto? Es imposible. Esa no es la táctica habitual de Borisín. ¿Pasarías varias horas maquillándote solo para comer pan? No, solo me veo así, dijo Derek, señalándose. No soy un Borisín. Derek incluso se pellizcó la piel varias veces, demostrándole a Robin que realmente era humano. Entonces, ¿qué es lo que te pasa exactamente? Utilicé mi origen para conquistar a Borisín, le dijo Derek a Robin. Al verlo hacer semejante gesto con su hermoso rostro, Robin sintió ganas de reír. Pero entonces, su expresión se tornó solemne. La expresión temerosa de la doncella Borisín en ese momento, y la actitud aduladora del Borisín que la trajo aquí, sin duda le dijeron a Robin cuán aterrador era realmente este apuesto joven frente a ella. Su crisis no se había resuelto. Simplemente significaba que la persona a la que se enfrentaba era más atractiva. Pero si podía conquistar a los Borisín usando una raza no Borisín, su crueldad y ferocidad probablemente serían incluso mayores que las del anterior jefe de guerra. Primero deberías ir a la cámara de descanso, no te preocupes, es tu propia cámara de descanso privada, le dijo Derek a Robin, y al ver sus ojos aterrorizados, añadió rápidamente. ¿Él, qué va a hacer? En ese momento Robin tenía poca confianza en Derek. Si no aceptas mis términos, entonces haré que mis subordinados de Borisín se coman a tu gente. Al oír a Derek decir esto, Robin apretó los puños. Esto tocó su punto débil. Entiendo, dijo Robin, caminando hacia la cámara de descanso. Al mismo tiempo, ella oraba continuamente en su corazón, esperando que alguien viniera a salvarla. Luego, Derek caminó hacia el puente de mando de la nave Bestia. A mitad de camino, se encontró con Moze. Al ver aparecer a Derek solo, el rostro de Moze mostró una expresión de desconcierto. «Lord Derek, ¿no está usted con esa estrella?», preguntó desconcertado. Estaba muy cansada y asustada cuando llegó aquí, así que le dije que descansara primero, le dijo Derek a Moze. «No, ¿de verdad el jefe de guerra es tan amable con las mujeres?». Moze observó los pensamientos de Derek, confundido.
¿Cuándo a los Borisin les importaron esas cosas? Pero esta era la orden de Derek, y Moze no se atrevió a discutir en lo más mínimo. Derek podía ser amable y compasivo con la joven, pero no lo sería con él. Considerémoslo simplemente el pasatiempo personal del jefe de guerra, pensó Moze. Ah, claro. Toma a los compañeros de Robin y enciérralos en nuestra nave bestia, le ordenó Derek a Moze. Esto también contaba como protección a los asistentes de Robin y a otros. Entendido, respondió Moze, asumiendo que Derek tenía la intención de usarlos para amenazar a Robin, y naturalmente, fue a actuar con una sonrisa radiante. Al verlo actuar de esa manera, Derek continuó caminando hacia la sala de mando. Antes de que llegara a la sala de mando, Zipper apareció y le pasó un brazo por el cuello. Oye, Derek, ¿es guapa esa cantante? Le preguntó Zipper en voz baja, con un poco de celos en la expresión. Asintió Derek. Derek asintió nuevamente. Zipper planteó una última pregunta. Entonces, ¿está húmeda? Derek estaba a punto de asentir de nuevo, pero justo cuando estaba a mitad de camino, reaccionó y tocó el estómago de Zipper. Ni siquiera la toqué, ¿cómo iba a saberlo? No la traje aquí precisamente porque no quería revelar mi posición antes de salvarla, le dijo Derek a Zipper. Soy una persona muy recta, nunca me andaría con rodeos. Oh, ¿quién sabe? Murmuró Zipper en voz baja. Puede que otros no conozcan a Derek, pero ella ciertamente sabía lo que Derek había hecho a espaldas de Castorice. ¿Eh? Derek miró a Zipper con perplejidad. Zipper agitó las manos repetidamente, sin decir nada más. El secreto de Derek no debía usarse en este momento. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Le preguntó Derek a Zipper. Jeje, no puedo decirlo, dijo Zipper, dándole una palmadita en el trasero mientras salía corriendo. Su llegada aquí también fue para mostrar una actitud celosa. De lo contrario, si Derek y Robin estaban bromeando y no mostraban ninguna reacción, sería demasiado falso. Tras otro día entero de navegación, Derek regresó a su habitación de descanso. Jing Liu seguía en la misma habitación que él, y había ocupado la cama de la habitación, obligando a Derek a descansar en el sofá. Era demasiado difícil para Jing Liu, personificando a Castorice, realizar un acto de celos, por lo que solo Zipper tomó su lugar. Sin embargo, tal vez porque lo había molestado ayer, Jing Liu no lo molestó hoy. Simplemente se sentó con las piernas cruzadas en la cama, meditando en silencio. Al verla así, Derek también respiró aliviado. Se recostó en el sofá y comenzó a sumergirse en sus sueños. Más recuerdos comenzaron a aparecer continuamente. Derek se encontró luchando contra otra desconocida de sangre dorada. Solo después de matarla, Derek supo su nombre. Derek se encontró apareciendo nuevamente en el ojo de la nieve matutina, y su arma atravesó directamente el pequeño cuerpo de Yacine, junto con el cuerpo de la pequeña Jika. Y Silence. El recuerdo se transformó nuevamente. Esta vez, se trataba de él tendiendo una emboscada a una emperatriz sentada en un trono. Esta parecía ser la líder de la primera generación del viaje de persecución de llamas, la emperatriz Caribdis de Okema. El filo de la espada lo atravesó y el trono cayó al suelo. Flamer, a ver, ¿qué hiciste exactamente? Al ver que la mirada aún tenía un dejo de lástima, las manos de Derek temblaron levemente. Esta parecía ser la líder de la primera generación del viaje de persecución de llamas, la emperatriz Caribdis de Okema. Derek se encontró de nuevo en Amora. ¿Qué pasa? ¿Es un sueño? Pensó Derek. Luego se encontró en un gran árbol, con muchas casas a lo lejos. Corte del árbol de la iluminación sagrada. Derek ya había estado aquí. ¿Por qué había vuelto ahora, en un sueño? Mientras pensaba, encontró a Batrus y Zipper parados frente a él. Espadachín, no creas que conseguirás la chispa tan fácilmente, dijo Batrus. Zagres, no puedes detenerme. Derek escuchó el cuerpo desde su perspectiva decir esto. Al oír esto, el corazón de Derek dio un vuelco. Zagres, ¿no se llama así el titán del engaño? ¿Y no había muerto ya? ¿Cómo pudo haberse convertido en un espíritu rebelde? Además, ¿qué está pasando aquí? Y ese tipo, Zipper, como semidios tramposo, ¿cuántas cosas les ha estado ocultando a los demás? Derek se sintió desconcertado, pero descubrió que su propia perspectiva era sostener una espada y atacar a Batrus y Zipper. Después de algunos movimientos, Batrus y Zipper fueron eliminados por él mismo. ¿Qué demonios está pasando? Mis sueños no podrían ser así. Pensó Derek, pero luego entendió un poco. Probablemente esto se debió a que el cuerpo del devastador de llamas fue absorbido por él. Esta era la perspectiva del devastador de llamas, sus recuerdos. Zipper estaba claramente viva y sana, así que ¿cómo pudo el devastador de llamas haberla matado? Derek estaba perplejo.
Pero entonces la escena cambió rápidamente, transformándose en una batalla contra Midei en Anjinblade City. Blandiendo el arma en la mano, se colocó detrás de Midei y le atravesó la columna, asegurándose de que nunca pudiera revivir. Midei también estaba sano y salvo en Anforeo, así que ¿cómo surgió esta escena de su asesinato? No era un recuerdo falso. Era un recuerdo genuino. ¿De dónde surgió este recuerdo? Los recuerdos continuaron apareciendo. La perspectiva de Derek cambió de nuevo. La ilusión que apareció ante él era un mar de flores. Y este mar de flores estaba en el reino de la página. Dentro del mar laberíntico del reino de la página, Castorice, sosteniendo una guadaña, lo atacó. Derek sintió que su perspectiva tomaba represalias sin la menor vacilación. Tras varios intercambios, Castorice estaba claramente superado. Derek quiso detenerse, pero no pudo. La espada larga atravesó el pecho de Castorice sin vacilar, extrayendo la chispa del titán de la muerte de su cuerpo. Revisitó los recuerdos del Rey Dorado innumerables veces. Derek sintió que lo había matado al menos 100 veces. Sus compañeros de armas y amantes, que luchaban junto a él, fueron atravesados por él una y otra vez. Al observarlos en sus últimos momentos, Derek sintió una profunda conmoción emocional. Al mismo tiempo, fue comprendiendo poco a poco la situación de estos asesinatos repetidos. En Amoreus, el Sendero de Cenizas era un ciclo de reencarnación, donde los parientes dorados reemplazaban a los titanes, transformándose en nuevos titanes en la recreación del siguiente mundo. Sin embargo, esta situación había sufrido un cambio radical en esta iteración del Sendero de las Cenizas. Por razones desconocidas, el ciclo comenzó con una recursión infinita, repitiéndose sin cesar. El devastador de llamas asesinó continuamente a los parientes dorados, tomó sus semillas de llama y luego inició un nuevo ciclo. Durante otra batalla, Derek también vio claramente la aparición del Flame Reaver. Es Fainon, en efecto. Incluso antes de su transmigración, Derek había oído a menudo que existía una fuerte conexión entre Fainon y el devastador de llamas. Ahora, tras ver su rostro, finalmente confirmó que él era el devastador de llamas. O mejor dicho, el devastador de llamas del ciclo anterior. Pero en este ciclo, Derek había transmigrado a Amoraus, y ahora había devorado por completo al devastador de llamas. Sus habilidades, sus recuerdos, todo se había vuelto parte de Derek. Ese sentimiento, realmente fue doloroso. Mientras Derek reflexionaba sobre estas cosas, el movimiento de sus manos no cesaba. Ante sus ojos, las escenas de él matando al Rey Dorado seguían reproduciéndose, una tras otra. Por más que intentó detenerlo, no pudo evitar ver la sangre de sus amantes y amigos manchando sus manos. Cientos de veces, miles de veces Derek quería gritar, pero en ese momento estaba observando los recuerdos del Flame Reaver y no había nada que pudiera hacer. Esto tuvo un profundo impacto en su mente. En primer lugar, los sentimientos de Derek diferían de los de Fainon. Los sentimientos de Fainon hacia los Reyes Dorados eran principalmente los de sus compañeros de armas que luchaban junto a él. Pero los sentimientos de Derek estaban mezclados con afecto romántico. Por no hablar de Castorice, su novia oficial, ni siquiera de Zipper, Yacine, ni siquiera de Polixia. A Derek le era imposible decir que no había rastro de amor complejo. En segundo lugar, las dificultades que Derek había experimentado eran mucho menores que las de Fainon. Fainon había vivido la destrucción de su patria y luego vagó por todas partes, soportando muchos sufrimientos, por lo que su resistencia psicológica era muy fuerte. Aunque Derek había experimentado no pocas dificultades desde que transmigró, eran principalmente físicas. Los golpes mentales eran raros, y las cosas habían ido en gran medida bien para él a lo largo del camino. Este nivel de impacto todavía tuvo un efecto significativo en su psique. En ese momento sintió un pinchazo en la cara. Posteriormente, el mundo circundante se derrumbó y volvió a transformarse en la sala de descanso de la nave bestia de Borisin. No muy lejos de él, Jingliu, quien había recuperado su apariencia original, lo observaba con la mano en alto. Estaba claro que Jingliu fue quien lo ayudó a escapar de esta escena. El método empleado fue un poco rudo, pero resultó muy efectivo. Jingliu, gracias. Derek le agradeció a Jingliu. En ese momento, se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba empapado en sudor. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos de sudor, y la ropa se le pegaba con fuerza, empapándose. Giró la cabeza y vio que el sofá en el que había estado acostado ahora estaba empapado, adquiriendo forma humana.
Afortunadamente, Jing Liu lo interrumpió a tiempo, de lo contrario, quién sabe qué podría haber sucedido. No es nada, solo te vi en este estado mientras meditabas y sentí que estabas en peligro de caer en Mara Strut, así que te di una mano para ayudarte, le dijo Jing Liu débilmente, sus ojos carmesí retrocediendo, mientras veía a Derek emerger de la pesadilla. Mara golpeada. Sí, existe una gran cantidad de poder del camino de la abundancia en tu cuerpo. Si tu mente experimenta fluctuaciones, podrías caer fácilmente en el golpe de Mara. Jing Liu dijo, mirando a Derek. Solo entonces Derek recordó que Jing Liu, antes que él, también había quedado afectado por Mara después de la muerte de Baien y la posterior rebelión de los Inhibitor Lunare, y de importantes reveses psicológicos. Se imaginó a sí mismo convertido en Mara Strut y miró a Jing Liu con aún más gratitud. Jing Liu lo levantó y lo empujó hacia el baño. Te ves muy mal. Ve a bañarte primero. Recuerda tomar una ducha fría. Cuando te calmes, cuéntame qué pasó. Derek cogió algo de ropa para cambiarse y entró al baño. Mientras se bañaba, reflexionó sobre estos recuerdos del devastador de llamas. Derek sintió que solo había absorbido una pequeña parte de los recuerdos del devastador de llamas. Más recuerdos de la matanza del Rey Dorado aún no habían entrado en su mente. No sabía cuántos tormentos más tendría que soportar. Hoy tuvo la suerte de tener a Jing Liu cerca, quien podía despertarlo en una situación así. Pero ¿y la próxima vez? ¿Sería otra coincidencia? ¿Seguiría siendo tan efectivo el servicio de despertador de Jing Liu? Derek no tenía ni idea. Intentó controlar a su cuarto clon para que dejara de absorber el cuerpo del devastador de llamas, pero también sentía que la existencia del ladrón de fuego estaba relacionada con el funcionamiento fundamental de Amora. Si no absorbía al devastador de llamas, temía que sería difícil salvar a Amora. Derek dejó que el agua fría le corriera por el cuerpo, lo que le tranquilizó considerablemente. Después de enjuagarse, se secó con una toalla y salió del baño. El sofá ya estaba empapado con el sudor de Derek, así que Jing Liu tuvo que sentarse en la cama. Al ver a Derek salir del baño, Jing Liu le dio unas palmaditas en la cama, indicándole que se sentara. Derek se sentó en el borde de la cama según el pedido de Jing Liu. Durante el día, no vi nada que pudiera provocar que sufrieras un golpe de Mara. Incluso considerando el peor escenario para los nativos de Xianzhou de tu edad, aún falta mucho para que se manifieste. Tampoco se produjo energía en la nave bestia que pudiera provocarte un golpe de Mara. Sí, reflexionó Derek un momento, y luego le dijo a Jing Liu. Algunas escenas del pasado aparecieron en mi mente. Esas escenas se sentían increíblemente reales ante mí, y realmente no quería enfrentarlas. ¿De verdad? Jing Liu frunció el ceño al oír esto. Esta escena era bastante similar a su propia situación en aquel entonces. La única diferencia era que ella los enfrentaba en aquel momento, mientras que Derek se enfrentaba a recuerdos del pasado. En esta situación, si tu fuerza física se ve forzada al límite cada día, ¿se puede aliviar? Jing Liu reflexionó un momento y luego le preguntó a Derek. Me temo que no. Derek negó con la cabeza, dejando a un lado su cuerpo inmortal. Incluso si el cuerpo de Derek se fatigara, se recuperaría rápidamente en pocas horas, sin causarle ningún efecto a largo plazo. Incluso si eso fuera posible, los recuerdos del devastador de llamas se infiltrarían directamente en su mente, influyendo en el espíritu de Derek junto con el poder del devastador de llamas. Si este método tan simple no funciona, solo quedan otros dos, le dijo Jing Liu a Derek. ¿Cuáles son los otros métodos? Derek le preguntó a Jing Liu. Primero, cada noche, mientras duermes, infundiré mi intención de espada y mi aura asesina en tu cuerpo, haciéndote perder completamente el conocimiento. Sin embargo, durante este tiempo, estarás prácticamente insensible al mundo exterior, y cada despertar también conlleva riesgos, le dijo Jing Liu a Derek. ¿Cuál es el otro método? Esta acción peligrosa le pareció menos atractiva a Derek que seguir soportando esos recuerdos. El otro método es hacerte comprender completamente que los recuerdos son recuerdos y la realidad es la realidad, le dijo Jing Liu a Derek. En aquel entonces, ella se enfrentaba a la realidad más trágica, una que no podía cambiar en absoluto, mientras que Derek solo tenía que enfrentarse a los recuerdos, que aún podía compensar a través de la realidad. Utilizar la felicidad de la vida real para diluir las escenas de esos recuerdos. Sí. Jing Liu extendió la mano y acarició la mejilla de Derek, su pie de jade tocó suavemente la pantorrilla de Derek. El placer físico no te afectará. Esos recuerdos tuyos están relacionados con tu novia, Castorice. Si quieres cambiarlos, cultiva más emociones en la realidad.
Espera, por tu expresión, parece que no es la única. En la mente de Derek, no pudo evitar pensar en Iacine, Zipper y otros. Al ver la expresión de Derek, la expresión de Ingliu también se quedó un poco sin palabras. En la situación de Derek, no sabía qué decir. Si lo llamaba promiscuo, tenía al menos a más de una persona en su corazón. Si decía que era promiscuo, entonces las circunstancias de los demás eran tan vívidas que incluso podrían provocar en Derek un estado de vértigo. Ella no podía entenderlo, realmente no podía. Sin embargo, Jingliu, al estar ella misma bajo el efecto de Mara, no era una persona común y corriente, y no tenía intención de investigar más a fondo. Está bien, ya casi amanece. Primero vayamos a desayunar, le dijo Jingliu a Derek. En ese momento, Zipper entró en secreto, preparándose para ayudar a Jingliu a cambiarse. Pero al ver a Derek y Jingliu sentados en la misma cama, con los dedos de los pies de Jingliu tocando suavemente la pantorrilla de Derek, y luego mirando el sudor empapado en el sofá, tuvo una expresión de sorpresa. ¿Ustedes? ¿Qué pasa con ustedes dos? Ella sabía que Derek no era del todo honesto en ciertos aspectos, pero esto era demasiado deshonesto. Del otro lado, Derek observaba a Zipper, aún con expresión complicada. Momentos atrás, en sus recuerdos, había innumerables casos de asesinatos de Zipper. Ahora, verla allí de pie, tan hermosa, le daba a Derek la sensación de estar en otro mundo. Fue tan bueno verla parada aquí. Y ni siquiera tuvo que matarla. Al ver la expresión de Derek, Jingliu pensó que sus recuerdos probablemente contenían muchas escenas de la joven que tenía delante. Con un pensamiento, Jingliu le dijo a Zipper. El corazón de Derek acaba de sufrir un fuerte golpe. Ahora es el momento de que vengas a abrazarlo para consolarlo. ¿En serio? Aunque las palabras de Zipper seguían siendo una pregunta, sus acciones ya estaban en marcha. Ella rápidamente llegó al lado de Derek y extendió la mano para abrazarlo. Zipper lo abrazó y sintió el ligero temblor de Derek. Al sentirlo así, la sonrisa de Zipper se suavizó. Derek, estoy aquí. Zipper terminó de abrazar a Derek, su rostro aún conservaba un matiz de juventud, sus movimientos eran suaves, incluso con un toque de cuidado maternal en ellos. Tranquila, tranquila, conmigo aquí no pasará nada malo. Dijo esto, sosteniendo a Derek en sus brazos. Al sentir el aura cálida y el tacto suave del cuerpo de Zipper, el estado de ánimo de Derek se sintió mucho más cómodo. Esos recuerdos eran, después de todo, cosas del pasado. La Zipper actual lo sostenía en sus brazos. Zipper, por favor, no te vayas, ¿de acuerdo? Le susurró Derek a Zipper con una voz casi onírica. No te preocupes, Derek, no me iré. Nunca, nunca me iré. Normalmente, Zipper habría abrazado a Derek con alegría y le habría hecho gestos provocativos. Pero en la situación actual, Zipper simplemente sonrió, lo abrazó con más fuerza y le acarició la mejilla, apaciguándolo. Bajo el consuelo de Zipper, Derek volvió a dormirse. La pesadilla de la noche anterior le había causado fatiga espiritual, requiriendo un breve descanso para recuperarse. Con Zipper a su lado, Derek también pudo dormir tranquilo. Al ver a Derek quedarse dormido, la mirada de Zipper se volvió hacia Jingliu. Primero, usando la autoridad del titán del engaño, transformó a Jingliu en la apariencia de Castorice, luego abrió la boca para preguntarle, ¿qué le pasó exactamente a Derek para que se volviera así? No tengo claros los detalles. Solo sé que este asunto te concierne. Anoche, Jingliu comenzó a contarle a Zipper lo sucedido anoche. Al enterarse de que Derek había tenido una pesadilla, que casi sufrió un ataque de Mara y que las fluctuaciones estaban relacionadas con ellos, Zipper pareció desconcertado, genuinamente inseguro de lo que había sucedido. Señorita Jingliu, ¿tiene alguna opinión sobre la situación de Derek? Le preguntó Zipper a Jingliu. La solución a este asunto depende, en última instancia, de todos ustedes. Jingliu miró a Zipper. De acuerdo, lo entiendo. Zipper asintió, sin dejar de abrazar a Derek con fuerza, y le dijo a Jingliu. Durante este tiempo, cuidaré bien de Derek. Jingliu asintió. Si no pueden, no tendré más remedio que infundirle la intención de la espada. Bueno, hablemos de ello entonces. Pensando en el método de Jingliu, Zipper negó rápidamente con la cabeza, rechazando la sugerencia. Sin embargo, entonces pensó en otra cosa y le dijo a Jingliu. Ah, cierto, respecto a la situación de Derek, si yo sola no puedo consolarlo, y no hemos terminado con esto y regresado a Lofushianzhou, ¿qué deberíamos hacer? Señorita Jingliu, ¿no está disfrazada de Castorice? ¿No puede? Al oír a Zipper decir esto, Jingliu extendió las manos. Si pudiera, no me importaría. Sin embargo, mi comportamiento es muy diferente al de Castorice.
Aunque esos Borisin no lo notarían, Derek, incluso en un estado de confusión mental, lo reconocería. De hecho, si Derek sospecha, mi disfraz de titán engañador tampoco podrá mantenerse. Zipper asintió con impotencia. Y en ese momento, Jingliu y Zipper parecieron pensar en algo al mismo tiempo, intercambiando miradas. Parece haber alguien que, independientemente de su apariencia o figura, es casi idéntico a Castorice, no un impostor. Además, conoce muy bien su comportamiento, así que disfrazarse de él no sería difícil, dijo Zipper lentamente. La dificultad para que los gemelos se disfracen entre sí es inherentemente extremadamente baja, y Polixia ha observado a Castorice durante miles de años, por lo que imitar a Castorice en realidad no es difícil. Entonces ve y habla con ella. Por supuesto. Zipper sonrió y asintió. Derek permaneció mucho tiempo en los brazos de Zipper antes de despertar. Frotándose los ojos, agradeció a Zipper. Muchas gracias hoy. ¿En serio? No deberías agradecer sin más. Al ver que Derek volvía a la normalidad, la boca de Zipper recuperó su habitual sonrisa juguetona. Ella agarró firmemente el pecho de Derek y le dijo, si quieres mostrar gratitud, entonces no digas solo palabras vacías. No quiero nada más, solo quítate los pantalones ahora y ofrécete. ¡No! Derek miró fijamente a Zipper, liberándose de su abrazo. Se arregló la ropa y salió. Voy a ocuparme de mis asuntos. Zipper observó el movimiento de Derek, que era similar a huir, y no pudo evitar reír jeje 2 veces. Derek escuchó la risa de Zipper, se sintió un poco avergonzado y aceleró sus pasos hacia la sala de mando de la nave bestia. Mientras Derek caminaba por la nave bestia, se encontró con una criada Borisin que llevaba té rojo. Al ver aparecer a Derek, su expresión se tornó de pánico al instante y dejó caer la taza de té al suelo. Señor Derek, lo siento. La criada de Borisin se arrodilló y no dejó de disculparse con Derek. En ese momento apareció Moldu, levantando el brazo como para golpear a la criada. Miserable, por ser tan irrespetuosa delante de Lord Derek, te mataré. Derek estaba de buen humor y lo detuvo. Está bien, no es nada, solo dile que tenga más cuidado la próxima vez. Moldu quedó asombrado por la intervención de Derek, su rostro mostraba sorpresa. ¿Desde cuándo era tan fácil hablar con Lord Derek entre los Borisin? ¿Fue realmente la decisión correcta enviar ayer a ese cantante de renombre mundial a Lord Derek? Hoy, Lord Derek está de mucho mejor humor. Moldu pensó para sí mismo. Dejando a Moldu y a la criada Borisin, Derek tarareó una pequeña melodía mientras deambulaba por la nave bestia. De todos modos, no había nada más que hacer, así que un paseo ayudó a mejorar su estado de ánimo. Mientras tanto, Zipper encontró a Polixia. Señorita Zipper, ¿qué ocurre? Preguntó Polixia confundida al ver llegar a Zipper. Polixia, es así. Zipper le contó a Polixia la situación que vivió Derek. También le contó a Polixia cómo había consolado a Derek. ¿Qué? Al escuchar a Zipper terminar de relatar la situación de Derek, Polixia se puso de pie nerviosamente. Su cuerpo había sido transformado hacía tiempo por Derek, y en realidad no tenía nada de malo. Sentarse en silla de ruedas era solo un hábito que había adquirido. En ese momento, en su estado de ansiedad, se puso de pie con naturalidad. Polixia le preguntó rápidamente a Zipper, ¿cómo deberíamos ayudar a Derek? O quizás deberíamos matar a todos esos Borisin en la nave bestia ahora mismo y regresar rápidamente a Lofush y Anzou para encontrar a otros que puedan atender a Derek. Para Polixia, Borisin o las abominaciones de la abundancia, eran menos importantes que Derek y su hermana, Castorice. Ahora que Derek estaba en peligro, naturalmente quería abandonarlo todo. Si perdemos esta oportunidad que tanto nos costó conseguir, Derek también se arrepentirá mucho, le dijo Zipper a Polixia. Esta vez, tanto Lofush y Anzou como Yaokish y Anzou habían movilizado grandes ejércitos. Si el bando de Derek cometía un error, incluso Fei Xiao y Jin Yuan tendrían dificultades para explicárselo a la alianza Xianzou. Al mismo tiempo, esto inevitablemente tendría un gran impacto en la salvación de Amora en el futuro. Esta fue la razón por la que Zipper no quería rendirse. Primero intentaremos resolverlo nosotros mismos, solo unos pocos. Si no, regresaremos a Lofush y Anzou, le dijo Zipper a Polixia. Además, la situación de Derek podría no ser tan grave. Quizás, después de que este asunto termine, no vuelva a vivir una situación así. Polixia asintió levemente. Sin embargo, ella no estaba tan tranquila en su corazón. Como la situación ya había ocurrido, cualquier cosa que hicieran, debían planificar para el peor escenario posible. ¿Qué necesitas que haga en todo esto? Polixia le preguntó a Zipper. HMPH, eres la más crucial. La mirada de Zipper recorrió a Polixia.
Aunque me resisto, también sé que en el corazón de Derek, ahora mismo, tu hermana ocupa el puesto más importante. Para tranquilizarlo, lo más importante es tener a Castorice a su lado. Y en la situación actual, Castorice no puede venir. Y Derek puede reconocer al Castorice del que Ingliu se disfrazó a simple vista. Así que, el único que puede transformarse en Castorice para consolar a Derek eres tú. Yo. ¿Disfrazarme de mi hermana? Los ojos de Polixia se abrieron, sorprendida por la idea de Zipper. Nunca había esperado que Zipper y Jingliu propugnaran algo así. Sí, aparte de ti, nadie más puede hacerlo. Zipper asintió. Polixia bajó la cabeza, su rostro se sonrojó y su temperatura corporal aumentó ligeramente. Polixia, ¿qué dices? Preguntó Zipper de nuevo a Polixia. Si Derek lo necesita, haré todo lo posible por hacerlo. Solo, me temo que no lo haré bien, dijo Polixia tímidamente en voz baja. No te preocupes, llevas tanto tiempo observando a tu hermana que seguro que te irá genial. Zipper le dio una palmadita en el hombro a Polixia, animándola. Lo haré bien. Al escuchar a Zipper decir esto, Polixia bajó la cabeza y dijo. Al mismo tiempo, su corazón no podía dejar de latir con fuerza. No solo estaba preocupada por no hacerlo bien, sino que al mismo tiempo, también sentía vagamente cierta anticipación en su corazón. Zipper acababa de contarle cómo había consolado a Derek. Si fuera su turno, ¿podría abrazarlo también para que se durmiera? ¿Podrían sus acciones ser aún más íntimas? Después de todo, ella estaba disfrazada de su hermana. Sin contar cuando era un dragón gigante, al transformarse en humana, no tuvo mucho contacto físico con Derek. Ahora, pensando que podría aprovechar esta oportunidad para tener un contacto íntimo con él, la mente de Polixia se volvió un caos. Zipper miró a Polixia de esta manera y, sin decir palabra, golpeó la decoración en forma de mano que tenía en la mejilla. Ah, claro, esta decoración se puede quitar, ¿no? No me digas que no se puede quitar, o no podrás disfrazarte de tu hermana. Oh, esto es solo un adorno, puedes quitártelo cuando quieras. Polixia se lo quitó. En ese momento se parecía aún más a Castorice. Aparte de que sus piernas y pies estaban un poco delgados, casi no había diferencia. Sin embargo, esto también era fácil de solucionar. El uso de medias podía reducir esta diferencia. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. No había nada más que decir sobre esa canción. Después de pensarlo detenidamente, Zipper le dijo a Polixia. Polixia asintió levemente. La tierra de los sueños, Penacony. El Hotel Reverie en la realidad. El domingo, el jefe de la familia Oak recibió noticias sobre Robin. El domingo vio al miembro de la familia Oak informando la noticia por videollamada y dijo con voz temblorosa. ¿Qué dijiste? Mi hermana, ¿qué le pasó? Pocas cosas podían hacer que Sundai perdiera la compostura, pero cuando se trataba de su hermana Robin, le costaba mucho mantener el control. Al mismo tiempo, elaboraba varios planes de contingencia para la situación. Señor jefe, llegamos a donde se encontraba la nave espacial de la señorita Robin. Allí, solo encontramos rastros de su ataque por los Borisin. Por la situación actual, la señorita Robin fue capturada por los Borisin. Al mirar los ojos ahora enrojecidos de Sundai, el miembro de la familia Oak no se atrevió, ni pudo soportar, continuar. Pero Domingo comprendió claramente lo que quería decir. Era muy consciente de lo despiadados que eran los Borisin. Que su hermana cayera en sus manos, su destino era imaginable. Ella fácilmente podría ser tratada como una tierna comida de sangre, destrozada por los Borisin. El pensamiento de esta escena hizo que el cuerpo de Domingo temblara incontrolablemente. No quiero que esto suceda. El Domingo se encerró en su habitación para reflexionar e inferir. Finalmente, se levantó lentamente. Mientras no haya visto el cadáver de mi hermana, quizá no corra peligro. Quizás los Borisin la acaban de capturar y está esperando a que la rescate. Si actúo demasiado tarde, me temo que podría estar en serios problemas. El Domingo murmuró para sí mismo como si estuviera aferrándose a un salvavidas. No podía aceptar la pérdida de su hermana. Aunque solo fuera para aturdirse, Sundai no se quedaría allí, sufriendo solo. El Domingo se dijo a sí mismo. Luego salió con la intención de organizar a la gente para que fuera con él a rescatar a su hermana. En cuanto a la situación en Penacony, podía retrasarla aún más, o incluso cancelarla por completo. No importaba. Para Sundai, nada era más importante que su hermana. Al entrar al vestíbulo del hotel de Reverie, Sundai vio al equipo del Astral Express. Well Yang y Meko estaban en recepción registrándose. Danen, March 7, y Estelle estaban en el bar probando bebidas sin alcohol.
Normalmente, Sundai seguramente habría contactado con ellos. Después de todo, el planeta Penacondi tenía fuertes vínculos con el expreso astral. Sin embargo, el domingo ya no tenía energías para tales asuntos. Pero aún así le dio instrucciones a uno de los miembros de la familia Oak. Ve a ver cómo está la tripulación del Astral Express. Si hay algo que no sea importante, puedes aceptarlo en mi nombre. Sí, señor jefe. En el espacio, a bordo de una nave bestia de Borisin. Al final del salón de Derek estaba la habitación de Robin. En el baño de la habitación había un espejo y Robin miró su reflejo, viendo su extremo cansancio. Desde ayer hasta esta mañana, Robin no había dormido nada, permaneciendo en un estado de extrema tensión. Después de todo, aunque el comportamiento de Derek ayer seguía siendo normal, él era, después de todo, el jefe de guerra Borisin. ¿Quién sabía cuál era su verdadera naturaleza? Quizás todo lo que le mostraba durante el día era una ilusión, y en realidad revelaría su lado cruel por la noche. Robin había oído hablar de personas que amaban dar esperanza a los demás. Luego, cuando esa esperanza alcanzaba su máximo esplendor, la destrozaban personalmente, provocando así una profunda desesperación. Ella no sabía si este nuevo jefe de guerra Borisin era esa persona, así que pasó toda la noche aterrorizada, sin atreverse a hacer nada. No fue hasta la mañana siguiente, al llegar al baño de su habitación, que Robin solo vio su propio rostro cansado. Robin apretó los puños. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Robin oyó el sonido, sobresaltada, y dio un paso atrás, apretándose los puños. Ese jefe militar de Borisin no vendría ahora, ¿verdad? Señorita Robin, su comida está aquí, dijo el asistente de Borisin. Al principio, había considerado a Robin como el juguete de Derek, pero recordando que si Derek no hubiera estado de buen humor hoy, probablemente la habrían matado a golpes en el acto. El asistente de Borisin también atribuyó el buen humor de Derek a Robin. Gracias a esto, su actitud hacia Robin había mejorado considerablemente. Gracias, dijo Robin. Al ver que no era Derek, y aunque la asistente de Borisin parecía feroz, aún así fue cortés con Robin, así que Robin le dijo cortésmente. El asistente asintió levemente y luego le entregó la comida a Robin. Robin comenzó a comer su desayuno. Mientras desayunaba, sintió que estar aterrorizada todo el tiempo no era la solución. Robin reflexionó un momento y le preguntó al encargado, ¿sabes dónde está tu jefe de guerra? Al ver el comportamiento de Robin, la asistente rió disimuladamente. La apariencia de su propio jefe de guerra, si bien no se ajustaba a la estética de Borisin, para otras razas humanas, encajaba a la perfección con sus intereses. Lord Derek está paseando por el barco, señorita Robin. Si desea encontrarlo, puedo acompañarla, le dijo el asistente de Borisin a Robin. En cualquier caso, las habilidades de Robin eran limitadas. Al asistente de Borisin no le preocupaba que tuviera la habilidad para escapar de la nave bestia. Llevarla a buscar a Derek no era gran cosa. Después de terminar de comer, siguió al asistente Borisin con pequeños pasos, buscando a Derek en el barco bestia. La búsqueda de Derek también fue un método que Robin había ideado después de una cuidadosa consideración. Si ella se quedaba en el salón, esperando perpetuamente su destino, entonces antes de que Derek pudiera hacerle algo, Robin sentía que primero fallecería por puro agotamiento. Si encontraba a Derek, y si él realmente era como decía, que no le haría nada, entonces, naturalmente, todo estaría bien y ella podría quedarse tranquila al verlo. Pero si él estaba jugando un juego psicológico oscuro, esperando a que ella se sometiera, entonces, al ir activamente y cooperar, ella podría estabilizarlo temporalmente, haciéndole creer que sus palabras eran efectivas y evitando que le hiciera algo. Robin creía que, si conseguía ganar tiempo, su hermano seguramente llegaría a rescatarla. Todo lo que tenía que hacer era mantener su propia seguridad y la seguridad de sus asistentes, antes de que llegara su hermano. Robin creía que su hermano definitivamente vendría a rescatarla. Caminando por un pasillo del barco bestia, Robin vio a Derek contemplando el cielo estrellado a través de una ventana. Derek sostenía un bocadillo en la mano, comiéndoselo a mordiscos mientras miraba hacia afuera. Al ver esta escena, Robin no pudo evitar sobresaltarse. Derek, con este aspecto, si el entorno fuera diferente, parecería un joven de preparatoria relajándose después de clase. Y además, este chico era increíblemente guapo. Pero ahora estaba en una nave bestia, rodeado completamente por Borisin, y el Derek que estaba frente a ella era un genuino jefe de guerra Borisin. Derek miró a la asistente de Borisin, quien rápidamente bajó la cabeza y decidió irse. Allí solo quedaron él y Robin. ¿Qué tal dormiste anoche? Saludó Derek a Robin con indiferencia.
Pero después de decirlo, sintió que se había equivocado. El rostro cansado de Robin no sugería en absoluto que hubiera dormido bien. Le entregó torpemente el bocadillo que tenía en la mano a Robin. Derek le dijo a Robin: primero come algunos bocadillos. Robin aceptó el bocadillo, incapaz de negarse, y se llevó un pequeño trozo a la boca. Al ver a Robin tan obediente, Derek continuó: señorita Robin, tenga la seguridad de que no pasará mucho tiempo antes de que le conceda a usted y a sus compañeros la libertad. La mano de Robin, que sostenía la merienda, se detuvo ante las palabras de Derek, y luego una expresión de agradecimiento apareció en su rostro. Sin embargo, su corazón se hundió. Derek ya era el jefe de guerra. ¿No era su liberación solo cuestión de una palabra? ¿Por qué tenía que decir espera unos días? ¿Espera unos días? ¿Qué podría cambiar en unos días? Robin realmente no podía imaginar la diferencia que harían unos días antes o después. Entonces, ella solo tenía un pensamiento en su mente. Derek estaba jugando con ella deliberadamente. Sin embargo, frente a las burlas de Derek, Robin todavía puso una cara confiada y mostró cooperación. Derek quiere engañarme, pero yo también quiero engañarte. Espera unos días más y seguro que podré esperar el rescate, pensó. Derek, ajeno a los pensamientos de Robin, continuó contemplando el cielo estrellado del exterior. En ese momento, Derek notó que el número de naves bestia junto a su flota actual había aumentado repentinamente. Aparecieron muchas naves bestia desconocidas, y Derek miró hacia adelante, viendo aparecer un enorme planeta en su dirección. Moldu, el líder de Borisin, corrió hacia allí en ese momento y, al ver a Derek, informó de inmediato: señor Derek, hemos llegado a nuestro cuartel general. Siguiendo sus órdenes, todos los Borisin se reúnen aquí. Robin vio cómo el aura de Derek cambiaba repentinamente. Su comportamiento, tranquilo y despreocupado hace unos momentos, se transformó en algo despiadado, violento y autoritario. Este era el salvajismo que Derek exhibía para igualar el aura de un jefe de guerra de Borisin. Sin embargo, desde la perspectiva de Robin, parecía como si este fuera el aura inherente de Derek. Señorita Robin, por favor, vuelva al salón. Un momento, estamos a punto de aterrizar. La voz de Derek era baja, su tono hizo que Robin no pudiera negarse. Sí. Ya sea por su deseo interno de retrasar la situación de Derek, o por el aura que Derek mostraba en ese momento, ella no podía negarse. Ella obedientemente se dirigió al salón. Zipper, Polixia y Jingling, disfrazado de Castorice, también estaban en el salón, preparándose para dar la bienvenida al desembarco de la nave bestia. Robin los vio y una mirada de sorpresa apareció en su hermoso rostro. ¿Cómo es posible que en esta nave bestia no sea la única joven que no es borisina? También hay varias jóvenes aquí que son tan atractivas como yo. ¿Las secuestraron también? Robin pensó para sí misma, a punto de preguntar. En ese momento, vio a Zipper asomándose por la ventana, hablando con entusiasmo. Por fin llegamos al cuartel general de Borisin. Llevo días encerrada en esta nave monstruosa. En cuanto bajemos, seguro que me divertiré. Me pregunto si estos Borisin tendrán algún buen tesoro que pueda robar, murmuró Zipper para sí misma. Hacía tanto tiempo que no le robaba a nadie. A Zipper le picaban las manos. En fin, Derek no le impediría robarle a Borisin. Polixia también conocía su situación, y viendo que se trataba de un robo a Borisin, puso una mirada de aprobación. La boca de Robin se abrió ligeramente. ¿Quiénes son estos? Estamos a punto de aterrizar en el planeta de los Borisin. Esos Borisin son de los que se comen a la gente entera sin escupir los huesos. Pero entonces Robin tuvo una revelación repentina. Estas personas frente a ella eran completamente distintas a su situación. Probablemente vinieron aquí voluntariamente con Derek. Con Derek cerca, no solo no sentirían miedo, sino que se sentirían increíblemente emocionados. Al ver esta situación, Robin decidió callarse y esperar allí a que la rescataran. O quizás, podría encontrar una oportunidad para escapar. La visión periférica de Zipper captó la expresión de Robin. Los pequeños movimientos de Robin podían engañar a otros, pero era imposible ocultárselos a ella, una semidios tramposa. Esta joven capturada por los Borisin probablemente esté pensando en cómo salvarse, ¿verdad? Pero no importa. Si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo. Mientras lo que haga no afecte los asuntos de Derry, no importa, pensó Zipper. Derek también comenzó a prepararse para el descenso al mundo natal de Borisin. Había preparado una capa y una máscara que le cubrían el cuerpo y la mayor parte del rostro.
Ahora, al mirar a Derek, solo se podía adivinar que era un apuesto joven de la raza humana por la pequeña parte de su rostro que se dejaba al descubierto. Moldu y otros Borisin que ya habían conocido a Derek antes estaban ahora formados en dos filas, esperando a que Derek desembarcara de la nave bestia. Al ver esta situación, Derek dijo: «Vámonos. Déjame ver a mis subordinados». Con eso, se interpuso entre las dos filas de personas y caminó hacia el planeta de Borisin. Saliendo de la nave bestia, Derek vio que el acogedor Borisin había llenado todo el espacio circundante. Tanto la llanura como las montañas estaban abarrotadas de gente. Estos eran solo una pequeña fracción de la élite de Borisin. Su fuerza les permitió estar entre los primeros en conocer a Derek y rendirle homenaje. E incluso esta pequeña porción de la población total de Borisin ascendía a cientos de miles. El planeta entero tenía más de 100.000 millones. Y aquellos Borisin con menor fuerza, en naves bestia y planetas cercanos, eran innumerables. Cuando vieron a Derek salir de la nave bestia, aquellos Borisin que habían estado esperando ansiosamente ver a su nuevo y majestuoso jefe de guerra quedaron estupefactos. El que salió era claramente un humano. «Moldu, ¿dónde está nuestro nuevo jefe de guerra?», gritó un tal Borisin. Apretó el puño, aparentemente con la intención de destrozar y matar al Derek que acababa de aparecer ante él. Y justo cuando decía esto, Derek apareció ante él y lo apuñaló en el corazón. Al mismo tiempo, antes de que pudiera reaccionar, Derek desató una vez más la habilidad devoradora de la luna carmesí, consumiendo la carne y la sangre del Borisin. «Soy su nuevo jefe de guerra. ¿Alguno de ustedes tiene alguna objeción?». Derek volvió a mostrar su lado brutal al enfrentarse a Borisin. Moldu y los otros Borisin con quienes Derek ya se había ocupado anteriormente no pudieron evitar sentir una sensación de gratificación. «Sí, así es, Lord Derek, ocúpese también de estos Borisin». Cuando llegaron a ver a Derek, todos habían sido tratados a fondo. Ahora, si sus compañeros Borisin se rindieran sin hacer nada, les parecía injusto. ¿Por qué debería irte tan bien? Ahora que Lord Derek quiere matarte para establecer su autoridad, estamos equilibrados. Borisin en la nave bestia observó con entusiasmo la batalla de Derek. Mientras tanto, los Borisin en tierra, al ver que Derek mataba a uno de ellos con tanta facilidad, se asustaron y se retiraron. Pero luego cargaron contra Derek. Al verlos cargar, Derek también blandió la espada afilada en su mano y se abalanzó sobre la multitud de Borisin. Blandió su larga guadaña, cortando instantáneamente a varios Borisin por la cintura. Tal daño no fue fatal para los Borisin. Sin embargo, tras cortarlos por la mitad, Derek devoró inmediatamente su carne y su energía de abundancia. Esto fue lo que realmente los mató. Mientras los cortaba, Derek gritó en el idioma Borisin que había aprendido recientemente: «Quien no le teme a la muerte, adelante. Quien quiera vivir, retroceda y arrodíllese ante mí». Con eso, su velocidad y fuerza de ataque aumentaron aún más. En ese momento, en la nave bestia de Borisin, Polixia y Jingliu, disfrazados de Castorice, también se movieron para ayudar a Derek. La intención de Polixia era principalmente ayudar a Derek, mientras que la de Jingliu era en gran medida aliviar sus propios impulsos de combate golpeados por Mara. Polixia se transformó en un dragón gigante y se abalanzó sobre la multitud de Borisin, batiendo sus alas y exhalando fuego de dragón. Estos Borisin no pudieron resistir ataques tan intensos y quedaron reducidos a polvo al instante. Por otro lado, Jingliu, aunque disfrazada de Castorice, con su habitual espada larga reemplazada por una guadaña, no afectó en absoluto su capacidad de combate. A su nivel, podría decirse que dominaba todas las armas, usándolas a voluntad. La guadaña volaba arriba y abajo en sus manos, y las bajas entre los Borisin fueron incluso mayores que en el lado de Derek. Después de todo, en cuanto a familiaridad con los Borisin, se podía decir que Jingliu superaba con creces a Derek. Podía encontrar fácilmente sus debilidades y eliminarlos. Sin embargo, entre los Borisin que luchaban contra Jingliu, parecía haber sobrevivientes de hace 700 años. Al ver los movimientos de ataque y el aura de esta mujer, sintieron una sensación de familiaridad. Pero antes de que pudieran darse cuenta, el ataque de Jingliu ya había llegado, destrozando sus pensamientos junto con sus cuerpos. ¿Son tan fuertes esas dos mujeres junto a Lord Derek? En el barco bestia, como no estaban frente a Jingliu, Moldu y los demás no pudieron discernir que Castorice era en realidad Jingliu disfrazado. Estaban simplemente impactados por la fuerza de estas dos. Robin observaba desde un costado, no solo sintiendo su inmensa fuerza, sino también sintiendo cómo sus extremidades se enfriaban ante sus brutales métodos de ataque. Frente a los Borisin, los métodos de ataque brutales eran apropiados.
Pero al pensar que Derek también era el jefe de guerra de los Borisín, Robin sintió un profundo temor por sus métodos de ataque. Espera, esta es una oportunidad. Puedo aprovechar este tiempo para escapar con mis compañeros. Robin pensó de nuevo y sus ojos se iluminaron. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, Robin vio a Zipper observándola con una sonrisa. Al ver a Zipper allí, Robin solo pudo reprimir ese pensamiento. Zipper miró a Robin y luego continuó observando la batalla de Derek. Derry, adelante. Zipper gritó emocionado. Jingliu y Polixia dejaron de pelear después de un rato. Esto era principalmente un espectáculo de Derek. Solo estaban allí para ayudar. Derek continuó luchando. El consumo de la carne y la sangre del Borisín que mató se convirtió en alimento para su resistencia, por lo que no necesitaba preocuparse por el agotamiento. Decenas de miles de Borisín de élite fueron devorados por Derek. Los Borisín restantes estaban aterrorizados. Muchos se retiraron del campo de batalla, arrodillándose ante Derek para mostrar su sumisión. Muchos otros Borisín continuaron atacando a Derek, y Derek continuó con su matanza. Tras otro período de masacre, los Borisín que se habían rendido ya estaban de rodillas. Y aquellos Borisín que estaban insatisfechos con Derek, al no considerarlo un jefe de guerra cualificado, habían sido completamente aniquilados por él. Finalmente, en el campo de batalla solo quedó en pie un solo Borisín. Este Borisín le resultó extraño a Derek durante la batalla. No se rindió ni luchó contra él. Simplemente se mantuvo a un lado, esperando en silencio. Derek percibía claramente que la fuerza del oponente era débil. Podía derrotarlo fácilmente. Fue su extraño comportamiento lo que impidió que Derek se moviera contra él, esperando a que todos los demás se hubieran encargado de él antes de mirarlo. ¿Quieres pelear conmigo o someterte a mí?, le preguntó Derek. Borisín juntó las manos y se inclinó ante Derek. No vine aquí con ese propósito. Al observar sus acciones y su atuendo, Derek preguntó pensativamente. ¿Tú, eres del templo Danlun? Precisamente. El monje Borisín asintió suavemente. Durante las largas guerras de los habitantes de la abundancia, un grupo de Borisín se cansó de los conflictos y las matanzas sin fin. Por ello, abandonó su fe, abandonó las facciones en pugna y fundó el templo Danlun. El templo Danlun es un edificio monástico que flota en el cielo. Aparecen en cualquier guerra relacionada con los habitantes de la abundancia, recolectando restos y realizando ritos para los difuntos. Algunos huérfanos secuestrados se convertían en monjes del templo Danlun, dedicándose de nuevo a esta causa. Derek no esperaba ver a un monje Borisín del templo Danlun en la sede de Borisín. Al oír esta noticia, Moldu y los demás a bordo de la nave bestia se angustiaron. Todos descendieron de ella con la intención de matar al monje Borisín. Derek los fulminó con la mirada, deteniendo sus acciones. Luego continuó mirando al monje y preguntó: «Entonces, ¿por qué has venido aquí?» «Vine a persuadirte para que detengas la matanza, para que detengas el saqueo de otras razas», dijo sinceramente el monje. La noticia del nuevo jefe de guerra Borisín no solo era conocida por los Borisín comunes. Incluso los monjes Borisín del templo Danlun la conocían. Al enterarse de que Borisín tenía un nuevo jefe de guerra, los monjes no pudieron evitar preocuparse. Anteriormente, los Borisín eran como arena esparcida, pero causaron gran destrucción en todo el universo cosmos. Ahora tenían un nuevo jefe de guerra. ¿Qué tan amenazante sería un Borisín así para el cosmos? Los monjes sabían que no podían quedarse de brazos cruzados y permitir que esto sucediera. Por lo tanto, un monje Borisín muy anciano y de gran moralidad fue a ver a Derek, queriendo saber qué pensaba realmente. De ser posible, sería mejor persuadir al nuevo jefe de guerra Borisín para que abandonara la matanza y mantuviera la paz en todo el universo. Después de escuchar los pensamientos del monje, Derek no pudo evitar reír a carcajadas. Agarrándolo del cuello y sujetándolo al suelo con el pie, Derek le habló con dureza. «He matado a tanta gente, ¿crees que todavía tengo una personalidad amable?» El monje cerró los ojos y habló en tono persuasivo. «Creo que todos tienen bondad en su corazón, nuevo jefe de guerra Borisín, creo que puedo persuadirlo». Sin embargo, en su corazón, también sentía cierta desesperación. La apariencia del nuevo jefe de guerra Borisín no parecía la de una persona benévola. Su venida era solo para ofrecerle más carne y sangre. Justo cuando el monje Borisín pensaba esto, el pie de Derek se aflojó. Miró a Derek confundido. En ese momento, Derek le dijo: «Ya que tienes el coraje de venir y persuadirme, te daré esta oportunidad». La expresión del monje mostró sorpresa. «¿Tú, estás dispuesto a escucharme recitar las escrituras?» Derek negó con la cabeza. Al ver la reacción de Derek, la expresión del monje se oscureció nuevamente.
El tono de Derek cambió de inmediato y le dijo al monje. Ya no estoy dispuesto a predicar estas cosas, pero puedo predicarlas entre tu tribu Borisin. Si logras que más Borisin crean en deponer las armas y mantener la paz, puedo darte a ti y a mí la oportunidad de predicar. Al oír tal oportunidad, el monje Borisin inmediatamente se regocijó, se puso de pie y repetidamente le dijo a Derek. Lo haré ahora, lo haré ahora. El monje se fue, y Derek miró a Borisin, arrodillado, y dijo. Está aquí para predicar con mi permiso. Si alguien intenta detenerlo, estará yendo contra mí. Si alguien desea seguir sus enseñanzas, tampoco podrás detenerlo. Moldu y otros borisinos se acercaron al oír a Derek y al monje decir esto, y de inmediato preguntaron con ansiedad. Señor jefe de guerra, ¿por qué dejó ir a ese monje? ¿Y por qué le permite predicar entre nuestra gente de borisinos? Tonterías, por fin encontré a alguien que me puede ayudar a discernir la situación de Borisin, ¿por qué haría el trabajo yo mismo? Derek tenía intención de tratar con Borisin por separado. Al principio, planeó discernirlos él mismo, pero ahora que tenía un monje del templo Danlun que podía hacer el trabajo por él, Derek naturalmente no podría estar más complacido. Sin embargo, Derek no se lo mostró a Moldu ni a los demás. Miró a Moldu y susurró. Cuando tome el control de los Borisin, naturalmente necesito saber qué piensan los Borisin actuales. ¿Quiénes pueden ser mis subordinados y quiénes anhelan la paz y necesitan ser eliminados? Lo entiendo, repitió Moldu. Al escuchar la explicación de Derek, Moldu se sintió aliviado de inmediato. Lord Derek está bien. Hay que lidiar con quienes anhelan la paz. Permaneciendo en la tribu Borisin, son una bomba de relojería y deben ser purgados. En cuanto al anhelo de paz, Moldu observó a los Borisin dispersos por todas partes, muertos y heridos, y supo que Derek no era esa clase de persona. Mientras pensaba, Derek le dio una palmadita en el hombro. Ven, llévame al palacio del jefe de guerra. Después de matar a tanta gente, estoy un poco cansado y necesito descansar más, le dijo Derek a Moldu. Luego, inmediatamente convocó el pequeño vehículo de transporte biológico de Borisin, hizo que Derek y los demás subieran a bordo y partieron hacia el palacio del jefe de guerra. El palacio del jefe de guerra, comparado con el salón de la nave bestia, era muchos niveles más lujoso. Pilares de 1000 metros de altura, paredes y suelos de oro. El patio trasero del palacio rodeaba directamente un gran mar, convirtiéndolo en un lago interior. Incluso Derek sintió una sensación de asombro en ese momento. Este palacio es verdaderamente grandioso, pero quién sabe cuántas personas de otros planetas trabajaron hasta morir durante su construcción, pensó Derek. Moldu y los demás se fueron después de traer a Derek aquí, sin atreverse a molestarlo más. Zipper, mirando el palacio, sintió que le picaban las manos. Si robara, estaba empezando a emocionarse, pero enseguida se dio cuenta. Maldita sea, este palacio es de Derry, lo que significa que es nuestro. Robar en tu propia casa no es divertido. Derek naturalmente escuchó las palabras de Zipper, y su expresión casi se transformó en una sonrisa. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sonreír, más fragmentos de recuerdos surgieron en la mente de Derek. Matar a Midei, matar a Aglaea, matar a Fainon, matar a Zipper, matar a Castorice. Los recuerdos del devastador de llamas se absorbieron aún más. Esos recuerdos del devastador de llamas, matando a los herederos de Brisos, volvieron a fluir en su mente como un geyser. Zipper seguía charlando y riendo cuando de repente notó la situación inusual de Derek. Al verlo así, lo apoyó de inmediato. Derry, vamos a descansar ahora, dijo suavemente. Al mismo tiempo, su mirada se dirigió a Polixia. Polixia, ahora es tu momento de actuar. Al ver la expresión de Zipper, Polixia asintió en silencio. Lo entiendo, Zipper. Ahora me prepararé para disfrazarme de mi hermana mayor y encontrar una manera de consolar a Derek.